Suiza es el país más fácil para hacerse rico, si sabes hacerlo bien. Yo fui a Suiza no para vivir en Suiza, yo fui a Suiza para ganar dinero. Como más dinero tienes en tus espaldas, menos aguantas tonterías. Mucha gente dice, me gusta mi trabajo y demás. Sí, te gusta tu trabajo porque te autoengañas. Si mañana te calles 1 millón de euros en tu cuenta bancaria, es que ni le dices ni los buenos días a tu jefe. No te autoengañes. Yo que he tenido amigos suizos, cuando les digo lo que yo he sido capaz de acumular en 10 años sin ser de su país, no se lo creen. Oh, ganarás mucho en Suiza, pero todo vale el triple. Mentira. Mentira. Necesitas conseguir tus primeros 100.000 euros lo antes posible. Tú hasta que no consigues tus primeros 100.000 euros en liquidez, ni duermas. Todo lo que os han dicho en el colegio es una estafa. O sea, hemos llegado a un punto en el que va a haber un trabajador por un pensionista. Esto es insostenible. España va hacia el iceberg. La cantidad de impuestos que se pagan en España, si la gente fuese conocedora, es que monta una revolución. Es obsceno. Es abusivo. No hay ninguna razón, siendo español, con pasaporte español, el que te quedes en España, porque prácticamente puedes irte a cualquier parte del mundo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Mateu Seguí. Vamos a hablar hoy de Suiza, ese país del que hemos escuchado hablar tanto, y sobre todo cómo utilizar, en el buen sentido de la palabra, Suiza para muchos jóvenes que ven que en sus países natales no tienen oportunidades y la oportunidad que hay de irse a vivir ahí y poder ganar mucho más dinero que en otros países. ¿Cómo estás, Mateu? ¿Qué tal, Adrián? Muchísimas gracias por invitarme. Mi segundo podcast. Y bueno, decir de que sí, se ha puesto de moda Suiza, algo que cuando yo fui, que fue en el año 2015, mira que se lo decía a todos mis amigos que se viniesen y nadie quiso venir. Pero tengo que decir que creo que ha sido después del COVID, después de la situación que se ha producido, en el cual la inflación y todos los problemas, por ejemplo, el alquiler de la vivienda, pues se ha disparado. Yo esto creo que ha sido el pistoletazo de salida en el cual muchísima gente ha dicho me voy del país, ¿no? Entonces sí, ahora mismo recibo muchísima gente que está muy interesada. Yo intento ayudarlos en las medidas de mis posibilidades porque claro, tuve la suerte de que me ha salido un trabajo que fue creo que en marzo del año 2015, o sea, estoy a punto de cumplir 10 años. Y bueno, muy satisfecho, son 10 años de mi vida invertidos allí en el cual... Esto es lo que intento yo siempre explicar, no es tanto lo que ganas, sino lo que eres capaz de retener. Y esto es uno de los mayores errores que comete mucha gente que se va a Suiza, que es que dices, gano más, pero gasto más. Y por tanto, al final, ese profit, ese margen, esa inversión que estás haciendo en los años de tu vida, que te estás sacrificando, porque al fin y al cabo no estás en tu país, pues al final puedes decidir si realmente el balance ha sido positivo, ¿no? Bueno, a ver, yo entiendo perfectamente la gente joven el por qué se va de España, ¿vale? Porque, a ver, los problemas actuales de España son los mismos que yo detecté hace 10 años. Lo que pasa es que todo se ha amplificado por 2 o por 3. Es decir, es importante recalcar una cosa, porque actualmente es muy fácil acceder a este tipo de información. Hay muchísima información en Internet, en YouTube y demás. Sí que es verdad que a lo mejor, obviamente yo no descubrí Suiza, yo no fui el primero que se fue a vivir a Suiza. Yo cuando llegué ya había inmigrantes españoles y tal, y quedaba con ellos y demás. Pero sí que es verdad que creo que fui de los primeros en el que ya se fue por un tema puramente ya ideológico, en el cual yo ya no me iba en plan me voy de vacaciones o me sale un Erasmus o el mismo trabajo me envía a Suiza, que de estos hay muchísimos, pero sin entender un por qué llegas, ¿no? O directamente te buscas una novia suiza y llegas allí, ¿no? Yo fui creo que de los primeros que dije yo me voy por un tema puramente ideológico y fiscal. ¿Por qué? Hay que entender que en el año 2013, 2012, 2011, fue cuando salió Podemos, es la época del 15M. Yo ya trabajaba en ese momento, yo me acuerdo de lo que era España antes de la caída de Lehman Brothers, yo sé lo que se ganaba en el año 2005, 2006. Yo empecé a trabajar en el año 2007. En el año 2007 yo cobraba 1.000 euros ya. Y en el año 2006 también trabajé en media jornada en el aeropuerto de Maletero y cobraba 600. Os hablo de casi 20 años. O sea, es una prueba irrefutable de que los sueldos en España llevan congelados prácticamente 20 años. Entonces, claro, quizá yo tenía esa comparación de decir, como ya tengo una cierta edad, yo he conocido la España antes de la caída de Lehman Brothers, la época de la burbuja, todo el problema que se produjo, toda la reacción que tuvo la sociedad en el año 2011 con lo del 15M, la época de Podemos y demás. Y en ese momento yo tuve la gran suerte de que en vez de caer en el mensaje sencillo de decir, bueno, la culpa es de la burbuja, de Aznar y demás, yo ya tenía un plan de que sabía que en España no se podía ganar o se ganaba poco,
Sí que es verdad que quizás tenía más ambición que la mayoría de la gente, porque es cierto que la mayoría de la gente con poco se conforma. No me veía toda mi vida yendo a un trabajo a hacer mis 8 horas, ganando 1.500, 1.600, 2.400 a lo máximo, perdiendo 2 horas o 3 horas máximo a lo mejor en el tren. No era lo mío, no lo veía. Yo no veía un retorno con lo que había estudiado, que no lo he comentado. Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC, en Castelldefels. Yo no veía ese retorno. Y entonces, en ese momento, como yo quizás tenía la gran suerte, que mucha gente no la tiene, de que como yo ya me salí, yo me desteté de mis padres a los 18 años, yo a partir de los 18 ya nunca más volví a vivir con mis padres, pues quizás ese saltito a nivel psicológico de decir, a ver, si voy a estar en Barcelona, voy a estar en Madrid, a mí no me supone nada irme a Zúrich. Al final yo siempre he medido todo en horas de avión y es prácticamente lo mismo. Bien, a partir de todo esto yo ya tracé un plan de irme porque, lo que he dicho, o sea, la situación en España era mala y yo ya era conocedor de que la situación iba a ser mucho peor los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque yo en el año 2010-2011 ya me dedicaba al mundo, hacía mis pinitos en bolsa y ya estaba habituado a temas de gráficas, entender un poco lo que es la renta por cápita, lo que es el Producto Interior Bruto, empezar a entender los impuestos. Y entonces ahí te das cuenta de que hay una serie de gastos inherentes que tiene el Estado que van a ir subiendo, ¿vale? Que es las pensiones. Es importante recalcar que en el año 2011-2012 nadie hablaba del problema de las pensiones. ¿Por qué? Bueno, muy simple. La mayoría de la gente no es capaz de proyectar más de 2-3 años su vida. ¿Quién se proyecta algo que va a ocurrir los próximos 12-13 años? Nadie. En ese año ya había papers, me acuerdo que fue Huerta de Soto que ya lo explicaba, que había que ir hacia un modelo de transición a un sistema de capitalización, un sistema mixto. A nadie se le hacía ni caso, siempre Dios proveerá, ¿no? Yo ya sabía, mi padre me acuerdo que ya me lo advertía, el sistema con nosotros nos decía, cuando me jubile yo, porque él era del baby boom, no sé quién nos va a pagar las pensiones. Entonces, sumado todo esto, las piezas empezaban a encajar, trabajaba en Coltelecom en Barcelona, veía lo que cobraba, porque hubo un cambio en la época de Rajoy, en el cual Fatih Báñez cambió una política en la cual se empezaba a presentar en la nómina de los trabajadores el coste de empresa. Antes no se enseñaba el coste de empresa. Entonces yo me acuerdo que en esa época, año 2013-2014, cobraba 2.000 netos. Pero claro, la empresa pagaba 3.500 por mí. Entonces, claro, tú cuando ganas 2K y dices, tienes esa mentalidad de inversión, de ahorro, claro, dices, es que hay 1.500 euros de diferencia. Y dices, es que claro, esos 1.500, aunque fuese solo a la mitad que me diesen, ¿no? Es abismal. O sea, cualquier persona que gana 1.400, mañana cobra 1.600, esa diferencia de 200 euros le da la vida. Entonces, estas piezas todas sumaban, y quiero recalcar, en ese momento nadie lo entendía, nadie me escuchaba. La única persona que pensaba igual que yo era mi hermano. Mi hermano y yo siempre hemos estado friqueando con temas económicos y demás, y obviamente decíamos, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí me salió un trabajo en Suiza. Y bueno, fui saltando en varios trabajos en Suiza y bueno, esto es una cosa importante a recalcar y esto es una cosa para la gente que se venga a Suiza, es tenéis que ser muy precavido con los gastos porque es verdad que Suiza es muy costosa, es cara y ir allí, el sacrificio de no estar con vuestros amigos, con vuestros padres, es un cambio cultural bastante grande. Por el amor de Dios, no lapidéis el dinero, ¿vale? Antes de continuar, perdón que te corte, tú hablas mucho de la carrera de la rata, ¿no? Que sí. Es un poco estar como el ganar dinero, gastártelo todo, prácticamente todo en sobrevivir y volver. Tú entiendo que en ese momento en Barcelona te sentías un poco en esa carrera, ¿no? Correcto. Ganabas 2.000 euros, que está relativamente bien, pero que tampoco te daba para ahorrar. No, claro. Yo al final en esa época entendía lo que era el interés compuesto. O sea, es que es importante recalcar, hay muchos términos que hoy en día están muy manidos. Interés compuesto, págate a ti mismo. Pero es que en el año 2013-2012 no estaba eso. Entonces, mucho de ese conocimiento que yo tenía, me acuerdo que era difícil obtenerlo por internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me fui a Suiza por un tema de conseguir más cash flow, más margen, no para ganar más y gastar más. O sea, en ese aspecto, después de 10 años en Suiza, a mí no me ha cambiado nada. O sea, soy la misma persona. O sea, yo le tengo el mismo respeto a 20 euros cuando ganaba 1.000 euros o 2.000 que cuando empecé a ganar 7.000 o 8.000 al mes. Le tengo el mismo respeto. ¿Por qué? Porque siempre entendí que es verdad que el dinero te puede comprar un Ferrari, un Rolex, pero también te puede comprar años de no trabajar.
te compra la libertad, ¿no? Yo sí lo he dicho muchas veces, yo soy un obseso de la libertad. Supongo que está muy arraigado en mi ideología. Es una persona liberal libertaria, odio el Estado, odio la imposición, odio que me digan cómo tengo que vivir mi vida, y yo siempre he sabido que el superávit, el tener riqueza, el tener dinero, tener activos, me permiten poder evitar situaciones desagradables, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, yo sabía que Suiza era el camino a mi libertad. Muy poca gente lo ve así, ¿eh? Muy poca. Muy poca. Yo, muchos españoles que llevan incluso más años que yo en Suiza, a la que llegan a Suiza empiezan a aumentar su nivel de gasto. Quiere decir, donde antes había un Opel Corsa, ahora hay un BMW, donde antes te hacías un viaje a Tailandia, ahora te haces 5. Donde antes tenías un ordenador normal de 1.000 euros, ahora tienes un Mac Pro de 2.500. Aumentan los gastos, por tanto, al final, sí, ganas más, tienes más material, pero al final te acabas condenando el resto de tu vida a trabajar quizás en algo que no te gusta, no te apasiona, ¿no? Claro, aumentan las dos cosas y al final acabas ahorrando. Y ese fallo lo comete el 99.9% de la gente que viene. Sí que es verdad que ahora, quizás porque como he comentado, hay más gente, hay más información, hay mucha más gente que empieza a saborear más la libertad. Pero antes no. Es decir, nosotros al final del colegio nos indican, nos enseñan de que uno debe trabajar, tiene que comprarse una hipoteca, tiene que casarse y tiene que jubilarse a los 65 años. Y eso es lo que nos han enseñado. Claro, yo ya parto de la base de yo me lo cuestiono todo. ¿Y por qué 65, no 70, no 80, o no 20, no 30, no? Entonces yo en ese modelo, esa mentalidad muchísimo más de yo soy una persona que se autoorganiza mi vida, dije, bueno, yo me voy aquí y si cada año en Suiza es como 3 años en España, si yo hago 10 años en Suiza es como si hubiese trabajado 30. Por tanto, yo me puedo jubilar antes. Entonces ahora estoy en una situación que tengo 39 y estoy en una fase de la vida que estoy a punto de prejubilarme, o por lo menos no me jubilo, pero voy a empezar a trabajar de lo que a mí me apasiona. No tengo ganas de tener más jefes, no tengo ganas de tener que lidiar con situaciones desagradables, que mucha gente se autoengaña. Mucha gente dice, me gusta mi trabajo y demás. Sí, te gusta tu trabajo porque te autoengañas. Si mañana te cayes 1 millón de euros en tu cuenta bancaria, es que ni le dices ni los buenos días a tu jefe. No te autoengañes. Entonces, el dinero te libera de servidumbres, ¿no? Y yo esto es la primera cosa que a mis hijos les voy a enseñar. O sea, el ahorro te libera de situaciones que quizás con 20 años estás dispuesto a soportar, pero a medida que te haces mayor no las quieres aguantar. No estás dispuesto a tolerar faltas de respeto y humillaciones cuando ya tienes cierta edad. Y eso es en función de la cantidad de dinero o de riqueza que tienes. Como más dinero tienes en tus espaldas, menos aguantas tonterías. Dime. ¿Cuál fue la diferencia de lo que generabas y sobre todo ahorrabas en Barcelona a cuando te fuiste a Suiza? Pues yo ganaba 2.000 en Barcelona en el año 2013-2014. ¿Y cuánto podías ahorrar de Bueno, eso? ahorraba mucho porque tenía la gran suerte de que yo no pagaba alquiler. Mi madre es de Sant Cugat y tenemos el piso de que era de mi abuela, y vivía con mi hermano y ahorraba como una hormiga. O sea, ahorraba bastante porque al final gastaba muy poco. Lo que en esa época me compré una casa. En el año 2014 me compré una casita en Menorca. O sea, es que siempre ha sido así. O sea, al momento que empecé a ganar, en vez de comprarme un coche bueno, automáticamente, en función de mis conocimientos en ese momento, dije la mejor oportunidad que tenía en ese momento era comprar una casa. Era una inversión muy asimétrica porque en el año 2014 estaba todo a precio de saldo. ¿Cuánto podía costar una casa en Mallorca? Yo pagué una casa por 130. 130. Y ahora la podía vender por entre 300 y 400. Fue un momento de que no se vendía nada, no daban hipotecas. Si miráis las gráficas, veréis, fue el bottom. El bottom de todo fue el 2014. Eso sí, luego me vinieron complementarias de Hacienda, porque claro, yo pagué 135 por la casa, pero para Hacienda nada, y me hacían pagar impuestos por casi 300.000, tuve que recurrir, tuve que pedir una tasación pericial contradictoria, un follón de la leche. Ahí aprendí mucho lo que es el peso del Estado. Ahí aprendí muchísimo cómo machaca y cómo no te dejan prosperar, ¿no? Porque dices, bueno, tengo IRPF, vale. ¿Tienes el IVA? Vale, pero es que encima compras una casa que es tu primera casa, ITP, actos jurídicos documentados, es que no te dejan prosperar, ¿no? Y yo ya sabía que me quería ir a Suiza cuando ya me había ahogado con esa casa, que es verdad que la alquilaba. En esa época no se pedían licencias turísticas, estaba todo estaba bueno, en pañales y tal. Luego ya la solicité la licencia turística y tal. Bien, dije, yo necesito más cash flow, ¿vale? Aunque generaba, porque es verdad, tenía una condición óptima de no pagar alquiler,
tampoco el trabajo me apasionaba. O sea, estabas en esa situación y dices, un trabajo que me paga muy bien, pero la pregunta es ¿hasta cuándo voy a acabar aquí? Entonces allí dije, sigo echando currículums, sigo mandando, hasta que tuve la suerte de me salió un trabajo en Suiza. Porque todo esto era por internet, entiendo, ¿no? Ibas mandando currículums sí, online. por LinkedIn. LinkedIn, sí, mandar, hola, ¿qué tal? Y a veces buscaba empresas relacionadas a lo mío y mandaba correo, ¿vale? Tengo que recalcar aquí que no es fácil encontrar trabajo en Suiza, ¿eh? No es una cosa, hay gente, conozco que lo han conseguido en 15 días, pero yo tardé mucho. O sea, pero también entiendo que tú buscabas un trabajo de lo mío. De lo tuyo sí. y con buenas condiciones. Sí, de informático, de ingeniero. Sí, en ese momento estaba como programador de telefonía sobre IP, manejaba equipos muy técnicos. Había muchos ingenieros de telefonía sobre IP y entonces allí di el clavo. Tuve 2 intentos, me llamaron de Google, llegué a la última entrevista en Anai, también para otra empresa que se llama Sunrise, que me hicieron hasta el borrador de contrato, me pagaron el billete, estuve allí, me pusieron la miel en la boca. Luego nada, y luego me salió una pequeña consultoría, ya dejé mi trabajo en Call Telecom, que tengo que recalcar que, claro, todo pasado, todo parece muy fácil, pero yo estaba acojonado. ¿Por qué? Porque, a ver, claro, 2.000 euros en España en esa época era mucho dinero, ¿vale? Porque hace 10 años pues la inflación no era ni lo que es ahora. Entonces 2.000 euros en la situación que no pagaba alquiler, pues era una situación en la cual la gente me trataba de chalao. Estás ganando un buen sueldo, no pagas alquiler, tienes unas buenas condiciones, ¿qué haces yéndote allí, no? Pero es lo de siempre, ¿no? Al final tienes que saltar al vacío. Como he dicho, a todo pasado todo es muy fácil, pero el futuro nadie lo conoce, ¿no? Tampoco sabes cuántos meses vas a tener trabajo y demás. Tuve la suerte o la perspicacia de que la empresa que yo estaba sabía que me iba muy bien y que iba a quebrar, y salté a otra empresa porque estaba ya a punto de quedarme sin trabajo y volverme otra vez a España. ¿Cuánto podías estar cobrando en Suiza cuando te mudaste? Pues mira, el impacto fue brutal, porque yo ganaba 2.000 euros netos, ¿vale? Entonces yo entré en el año 2015 cobrando 95.000 francos. Esto es importante recalcar, actualmente se cobra lo mismo. En 10 años los salarios que se están ahora mismo ofertando en Suiza son los mismos, lo que es verdad que el franco suizo respecto a hace 10 años es aproximadamente un 10% más fuerte que el euro. Por tanto, en términos absolutos, tienes más poder de compra siempre y cuando compres fuera de Suiza. Si compras cosas internas como ir a un restaurante y demás, eso te quedas igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ganaba 95 y me acuerdo que fue me impresionó porque empecé a trabajar en la primera empresa, entré la última semana del mes, ¿vale? Tú imagínate, creo que hice 5 días, en lo cual los 5 días pues no hice nada más que te presentan tus compañeros, te preparas el ordenador, los monitores, el no sé qué, empiezas a visualizar cuál va a ser tu trabajo. Y me acuerdo que ya allí, en esa semana ya cobré lo mismo que todo un mes trabajando en España. Creo que ya me entraron 1.800 francos. Entonces a mí me explotaba la cabeza. Entonces, cuando yo cobraba 95 me quedaban netos 6.500 y claro, al principio no tenía hijos, estaba como flatmate, ¿no? Tenía una habitación para mí que pagaba, creo que 1.000 francos pagaba. Yo estaba ahorrando más de 4.000 al mes. O sea, duplicaste tu poder de ahorro. Claro, 4.000. Sí, más o menos. Pues 4.000 por 12, 40, ¿qué son? 48, pues mira, estaba generando 48.000 francos. Era una pasada. O sea, ¿qué dice? Que en ese momento tampoco sabía lo que sabía ahora. Tampoco sabía lo que me iba a durar Suiza, tampoco me veía toda la vida viviendo en Suiza. ¿Y qué hice? Tomé la decisión más sabia en ese momento, quizás ahora lo hubiese hecho distinto, que fue amortizar la hipoteca. ¿Por qué? Porque tampoco sabía lo que me iba a durar el trabajo, tampoco sabía los años que me quería vivir en Suiza, y dije, si tengo una casa pagada en Menorca ya tengo medio problema resuelto. Entonces empecé a amortizar y pagué la casa en 7 años. 7 años estaba limpia. Los de ING Direct no se lo creían. ¿Cómo? Este tío se la ha fundido. En 7 años la hipoteca, allí lo fundí. Grave error, porque si hubiese echado 20 o 30.000 eurillos a Bitcoin, ahora hubiese venido con un aventador, ¿sabes? Pero bueno, a capitán a posteriori todo es fácil, ¿no? O sea, es un país que, insisto, no es solo el país, es la mentalidad, es cómo tiene la cabeza de amueblada. Y ese es el error que comete mucha gente. Es más, os digo una cosa, yo conocí hace poco un chico que vino
Que lo hizo todo bien. Un chico de Sant Cugat, sabía alemán, o sea, sabe alemán, trabajó en una buena empresa en Sant Cugat y ¡pum!, le salió una empresa muy parecida al tema de seguros y se fue a Suiza. Perfecto, ya está. Lleva 3 meses. Quedamos un día porque es un chico que me sigue y tal. Y es que para matarle me dice, ya está, me voy a comprar un sub Volvo de 50.000 francos. Y yo no daba crisis, pero acabas de llegar, no sé lo que te va a durar, has hecho todo un sacrificio, te estás sacrificando a ver a tus familiares, lo has hecho todo bien, ¿cómo es posible que ahora que tienes un poco de capital te lo vas a gastar en un coche? Estamos como programados, ¿no? Entonces yo soy, y esto es así, todos mis vecinos alucinan conmigo porque el coche más barato es el mío. O sea, yo con lo que he ganado voy con un coche de 10.000 euros. ¿Por qué? Porque es que yo el dinero lo pongo a trabajar. Es un poco obseso, sí, pero dirán, bueno, hay que disfrutar de la vida. Mucha gente dirá, no, es que yo la disfruto. Para mí el placer es no tener que escuchar y entablar situaciones desagradables. Para mí vale más no tener un jefe o tener que ir a una reunión absurda o tener que pasarme 2 horas en un tren o tener que comerme los flexos de una oficina. Eso vale más que un coche para mí. Y esa es mi obsesión. Y sé que mucha gente no lo entiende porque la gente es débil, la gente no es capaz de planificar y la gente a la mínima que tiene algo, ¡pum! Porque además, esto es importante, en Suiza es muy fácil tener un coche porque los leasings están regalados. O sea, tú ganas 5, 6, 7.000 francos al mes, pagas 1.000 de un leasing y ¿qué tienes? Un M4, tienes lo que quieras, pagando 1.000 y claro, dices 1.000 que no es mucho respecto. Bueno, depende. Si entiendes un poco cómo funcionan los intereses, la depreciación del vehículo y demás, bueno, pues estás quemando capital. Sí, sí, al final es el que no vayas ahí, ganes mucho más y que por ganar más gastes más, que es un poco para lo que hemos sido programados, y claro, no ahorres, que es para lo que has ido realmente. A ver, yo soy un poco... Yo he recibido bastante hate de mucho español suizo porque ellos me ven... A ver, ¿cómo decirlo? Yo fui a Suiza no para vivir en Suiza, yo fui a Suiza para ganar dinero. Y eso hay gente que le ofende, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué no sabes alemán? Porque es que mi intención nunca fue quedarme en Suiza. O sea, tu intención era ir ahí, ganar dinero y volver. Y marchar. Entonces hay mucha gente, es que no te has integrado, entrar con la vena esa nacionalista, ¿no? Además, sorprendente me ha pasado con catalanes que se han casado con suizos y son más papistas que el Papa. Entonces todo ese nacionalismo catalán lo trasladan con el nacionalismo suizo. Tío, mucho hate por eso. No. O sea, yo soy un ciudadano del mundo, no soy... Algunos me dicen, es que tú tanto de derecha, facha, no sé qué, y te vas a tanta pulsera. No. Si yo no soy patriota de ninguna casa, yo no me caso en nada. Yo rindo cuentas a mí y a mis hijos. No tengo una ideología predefinida. Esto hace nada que salió Fernando Villanueva, dijo exactamente lo mismo. O sea, no soy ese prototipo de PP o de Vox con la pulserita, no. Yo soy un ácrata. Última instancia de una persona narcocapitalista. O sea, yo nazco en un sitio y manejo la situación que hay. Un poco como vosotros también, en ese aspecto que estáis en Andorra. O sea, mi vida me pertenece a mí. Considero de que yo soy responsable de todas las decisiones, tanto buenas o malas que vayan a ocurrir, y tengo que jugar una partida. Es como una partida de ajedrez, como una partida de póker, o como siempre suelo decir... ¿Cuántos de nosotros no habemos jugado al Age of Empires o al StarCraft y demás? Yo una cosa que nunca he entendido es, la gente, sobre todo hombres, que nos gustaba siempre mucho jugar estos juegos de estrategia, lo primero que aprendes es a economizar recursos. Es la primera norma. No puedo entender porque después a lo largo de tu vida no eres capaz de economizar recursos. Yo he aplicado la misma filosofía que la he aplicado en todo. Hay tanto tiempo. Lo más importante es que el tiempo es finito y por tanto necesito gestionar. Entonces... El mensaje que doy en Suiza es quizás un poco distinto a la mayoría de la gente que da, porque mucha gente te habla de la vida en Suiza. Yo no voy tanto a la vida en Suiza como un apalancador, es un booster. Es un apalancador de por 3 o por 4 lo que estás ganando en España. ¿Y a nivel fiscal cómo funciona ahí? Porque comentas que en España pagas 1.500 euros de impuestos al mes. Cuando ganaba 30 y pico mil euros, sí. Bueno, a ver, Suiza, y esto es una cosa importante, no es... Si lo comparamos con Andorra, se paga muchísimo más, obviamente, pero respecto a España es mucho menos. Vamos a poner un caso para que se entienda. Yo, por ejemplo, ganaba 120.000 francos al año y yo de IRPF, la declaración que hacía, pero yo tengo el permiso C y hacía yo los impuestos, creo que pagaba en total unos 11.000 francos, ¿vale? Sí que es verdad que está la parte de cotizaciones a la seguridad social, que hay una parte que la paga la empresa y otra la pagas tú, pero te lo retienen, que es aproximadamente un 7 más.
el cómputo total de una persona que gana entre 100 y 120.000 francos, yo creo que en total, sumando las cotizaciones y todo, está alrededor de un 30%. ¿Vale? O sea, esos 120, creo que la empresa acabaría pagando 150. A ti te quedan netos, creo que unos 90 y algo mil. Que ¿vale? también es un sistema de tramos como en España, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que son mucho más simples. Lo que pasa es que los tramos depende del cantón que vivas. Del cantón y luego hay como el federal, correcto. El federal, es muy vale. pequeño. O sea, el modelo fiscal en Suiza, salvando las distancias, es relativamente es parecido al de Estados Unidos. Hay un impuesto federal que se podría decir que es el IVA, más una parte de tu IRPF español, o que es los rendimientos del trabajo, que es una parte muy pequeñita, que se entiende que sirve para pagar lo que es la defensa y ese tipo de cosas. Y luego, lo que es la parte gorda, lo que sería llamado en España el IRPF, se parte por la mitad. Una mitad sería para el gobierno cantonal. El cantón es como la comunidad autónoma, para que la gente lo entienda, y otra es el ayuntamiento. Ciudad. Entonces es muy importante recalcar, porque como ya sabéis, cuando estáis en España y pagáis impuestos, a quien le pagáis es a la agencia tributaria, ¿no? A excepción de pequeños impuestos como donaciones, herencia, demás, ITPs, actos jurídicos documentados que están transferidos a las comunidades autónomas. Tú al final, si tienes un problema, tienes que lidiar con un ente que está en Madrid, o si no hay una filial sucursal, pero todo está centralizado, ¿no? La recaudación se hace de Madrid, y Madrid luego lo distribuye a las comunidades autónomas. En Suiza no. Tu asesor fiscal, la persona que te va a pedir los impuestos, es la persona que está en el ayuntamiento. O sea, la recaudación va del ayuntamiento. O sea, tú le pagas al ayuntamiento, el ayuntamiento gestiona, procesa, y es el ayuntamiento que se da al cantón. A excepción del impuesto federal, que eso va por otra vía. Por tanto, tú recibes dos facturas independientes y con fechas distintas. Por un lado tienes el impuesto federal, que yo creo que el impuesto federal pagaba 2.500, creo. Cambia mucho si tienes hijos o no tienes. Yo, cuando mis hijos vivían conmigo en Suiza, me bajaba muchísimo los impuestos. Una barbaridad. Es decir, yo, de no tener hijos a tener, pues pagaba, por ejemplo, de rendimientos del trabajo 11.000 francos, y con los niños creo que pagaba 6. Y del impuesto federal, de pasar de 2.500 a 1.200. O sea, en Suiza el tener hijos desgrava una barbaridad respecto a España. España te desgrava, bueno, 30-40 euros máximo. Si estás casado también y tu mujer no trabaja, prácticamente no pagas impuestos. Lo que pasa es que en Suiza, si tú estás casado en Suiza, a diferencia de España, las declaraciones son unidas. Por eso hay casos en el cual hay familias en Suiza que les sale más rentable separarse por un tema fiscal. Quiero decir, si tu mujer no trabaja, porque decide no trabajar y cuida a tus hijos, porque tú ganas un buen sueldo, baja mucho la carga tributaria, porque al final tu salario computa como si lo hubieses ganado las dos personas, ¿no? Vale. Como si fuesen los dos que ganasen 60.000, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces te funciona bien. Supongo que lo hacen para potenciar la familia. Entienden que es un esfuerzo muy costoso tener hijos y aceptan. Está muy extendido más en Suiza que en España, de que uno de los integrantes de la familia decide no trabajar, al menos los primeros años, para la crianza de sus hijos. Ahora bien, lo contrario es que si los dos ganáis un buen sueldo, pues pagáis mucho más que si hicieseis la declaración separada. Vale, ¿no? porque al final llegas al tramo más alto. Efectivamente. Y Mateo, para alguien que no tenga tantos estudios como tú, que igual no tenga una carrera o esté en ese momento Sí. que ha acabado el colegio y no sabe qué estudiar y quiere igual irse a Suiza unos años a trabajar Sí. y ahorrar, ¿es algo interesante? ¿Se puede hacer? Sí. A ver, vamos a ver. El salario más básico ya son 3.500. Hay casos de gente que ha cobrado menos, pero lo que son los salarios de un camarero, trabajar limpiando habitaciones en un hotel, estar de interno en un hotel porque estás en la temporada de verano, lo que son las famosas temporeras, están en 3.500 más propinas. Con un poco de suerte te vas a los 4. Es importante recalcar que hay trabajos, en este caso, como ya he dicho, de hoteles que o te dan gratis o es un precio muy bajo la habitación. Por tanto, al final... Te la pone el propio correcto, trabajo. Entonces tienes buenos márgenes. Yo creo que mínimo los 2.000 francos los puedes ahorrar. O sea, te puedes ir a 24.000 francos, que al cambio son... 27.000 euros. No, un poco menos. Creo que 25.500, una cosa así, ¿vale? Es dinero. Y más si tienes mentalidad, porque, a ver, vamos a poner el caso de una persona que gana en España de cámara, gana, no sé, 1.500. Vale, si vive con sus padres y lo ahorra todo, vale, quizás ahorra 1.000, vale.
pero una persona que tiene que pagarse alquiler y demás es que no ahorra más de 400 euros. Entonces, claro, 400 por día son 4.000, o sea, estamos hablando de 4.800, una cosa así, ¿no? Claro, pasar ahorrando bastante. Claro, de 24.000 a 4.800, tú dices, vale, hay diferencia, pero claro, si esa diferencia la extrapolas a 5 años vista, a 10 años vista, y encima lo has invertido en un Nasdaq, en un S&P 500, que te está dando entre un 7, un 8, un 9% de interés compuesto, es que la diferencia es abismal. Abismal. O sea, la gente no entiende el poder del interés compuesto, no entiende que de ganar 500 a ganar 800, o sea, de utilidad, ¿no? De cash flow, de rendimiento, a largo plazo es muchísimo. Entonces, es que es muy apalancador. Por eso en España parece como que está todo diseñado para que no ganes dinero. O sea, como que el Estado, el gobierno español dice, no vaya a ser que tengan demasiado dinero en el bolsillo, porque si estos entienden un poco cómo funciona el interés compuesto, estos cabrones aprenden y ganan dinero. Y si ganan dinero ya no son susceptibles a que puedan ser manipulados por parte del Estado. O sea, al final, en última instancia, el Estado necesita gente dependiente. O sea, el tener dinero en tu cuenta bancaria hace que no te interese la política. Eso es así. Es decir, yo lo he hablado con mucha gente que tiene dinero. O sea, no está ese. O sea, si tú tienes dinero en la cuenta, no te interesa la política. Entonces, claro, es como una pérdida directa de clientes potenciales para venderles su propaganda, ¿no? Manipularlos como corderitos, ¿no? Entonces, Suiza es un país en ese aspecto que te libera de la servidumbre. Básicamente la servidumbre del Estado. Y la servidumbre del Estado se basa en que eres pobre. Si tú gestionas tu tiempo, gestionas tus ahorros, el Estado no te puede joder. No te puede joder. No te puede porque es verdad, sí, España hay tropecientos impuestos, cierto, da igual, te vas a otro país. Hay tropecientos países en el mundo que tienen jurisdicciones mucho más laxas en el cual tú puedes hacer tu vida. El caso es Andorra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es el mensaje que yo siempre intento trasladar, es España está mal, no va a cambiar, desgraciadamente, porque todos sabemos que hay un problema que es el sistema de pensiones, que, bueno, ya hemos visto últimamente que la izquierda está muy nerviosa porque se está dando cuenta que están perdiendo la batalla. ¿Qué significa eso? Significa de que la gente joven está empezando a darse cuenta que no van a tener pensión y, por tanto, aplican un razonamiento tan simple como decir ¿para qué voy a cotizar? ¿Para qué voy a cotizar si no hay nadie detrás que me lo vaya a pagar, ¿no? Entonces eso se les está desmoronando. Salió hace poco, creo que salió Niño Becerra, el economista, que tuvo que decir en Radio y Televisión Española de que era insostenible, y que salió también Pablo Iglesias diciendo que la gente joven que no quiere pagar es porque somos de extrema derecha y demás. No, es pura matemática. Además, es un tema que se lleva denunciando desde hace más de 20 años. Hay documentos, papers que se demuestra claramente. Creo que, como he dicho antes, Huerta de Soto dijo, se tenía que haber intentado hacer una transición hacia un modelo de capitalización. Hace 20 años se podía haber hecho. Ahora ya lo tienes montado. Creo que actualmente estamos entre 11 y 12 millones de pensionistas. No se ha llegado al pico del baby boom. Creo que el pico del baby boom es la gente que nació en el año 63-64. Están a punto de jubilarse. Se va a llegar a 15, 16 millones de pensionistas. Y la población activa actualmente en España estamos aproximadamente en 15, 16. O sea, vamos a llegar a un punto en el que va a haber un trabajador por un pensionista. Esto es insostenible. Es pura matemática. Por mucho ahora dirán que las matemáticas son fachas, pero no. Pura matemática. Han montado un sistema perverso. Hay un vídeo muy bueno que lo recomiendo de Fonseca, de VisualPolitik, que hablaba de que Saturno devora a sus hijos, creo que ya tiene más de un año, en el cual explicaba eso. No sé si sabéis la mitología. Saturno, pues un dios griego o romano, ahora no me acuerdo, que devoraba, o sea, se comía a sus propios hijos. Bueno, pues los pensionistas actualmente, puede ofender, lo siento, mi madre es pensionista, o sea que tampoco tengo ninguna maldad con ellos, pero las matemáticas son allí, le están extrayendo el futuro a la gente joven. Y esto es una realidad que la quieren ocultar con la televisión, la prensa, porque claro, si esta gente decide irse, ¿quién va a pagar todo el chiringuito montado? Pero esa es la realidad. Creo que fue Jano García que salió, que dice que el 70% de los pensionistas actualmente en España perciben más de lo que ellos cotizaron. ¿Qué pasa? Que ahora vuelven a subir las pensiones por una simple razón, porque al final los pensionistas actualmente es el colectivo que pone y quita gobiernos. Por eso hay mucha gente que me dice, bueno, a ver si hay suerte y Pedro Sánchez se va y llega el PP con Vox.
Nadie, absolutamente nadie, y esto es una cosa importante recalcar, nadie va a ir en contra del grupo mayoritario. Si tú fastidias, les quitas 20, 30 euros al mes a los pensionistas, se te cae el gobierno. Entonces, yo siempre digo una cosa, porque hay mucha gente que está ahí siempre mirando el gobierno, que ganará este, el otro. No. Ningún gobierno, no importa de qué color sea, va a preocuparse por tu vida. La única persona que se va a preocupar por tu vida eres tú y quizás tu madre y tu padre, pero nadie más. Hay que aceptarlo. Es verdad que obviamente no hay que ser catastrofistas en el sentido de que no hemos vivido una guerra civil, no estamos en una guerra. Obviamente ha habido épocas mucho más duras en la historia. Sobre todo gente de izquierda ha estado ya quejándose por tonterías. Pero bueno, eres joven, estás fuerte, estás sano. No hay ninguna razón objetiva para que no salgas de tu casa y te busques la vida. Sí, al final, la solución que tú propones es, en vez de querer cambiar un sistema que es muy complicado cambiarlo, por lo que decías que una masa muy grande de personas son pensionistas y al final siempre van a votar algo que les beneficie a ellos, hay menos jóvenes y por matemáticas, o sea, es imposible el sistema de pensiones, pero además el sistema democrático es complicado sacarlo porque hay menos jóvenes que les interesa una cosa que personas beneficiándose de la pensión. El colectivo de pensionistas está mejor organizado que, entre comillas, el colectivo de gente joven, ¿no? Claro. O sea, al final la democracia se podría decir que es la organización de sacar preventas por parte de grupos organizados aprovechándose que existen muchos grupos desorganizados. Y esta es la realidad. Es una realidad que no les gusta ver, pero es que es una cosa que no es nueva. Se lleva hablando de esto, denunciando, se sabía, es pura matemática. Se sabía perfectamente que la pirámide poblacional es la que es y no hay ninguna solución. O, vamos a ser claros, ¿existe la solución en España? Sí, sí que la existe. Tendrías que recortar por lo menos entre un 20 y un 30% las pensiones medias en España. O sea, si tú te cargas entre un 30 y un 40% el presupuesto que se destina a las pensiones, pues obviamente, ¿qué generas? Pues generas un superávit, que también es cierto que España está endeudada, por lo tanto tendría que pagar, amortizar la deuda, pero obviamente la gente joven, la gente que trabaja tendría mayor renta disponible. La cuota de autónomo sería más baja, a lo mejor el IVA en vez de un 21 podría ser un 18. Milagros no existen, pero sí que es verdad que al final es un sistema de vasos comunicantes. Tanto entra, tanto sale. El problema es que la gente no entiende de finanzas. Se piensa que el Estado tiene una máquina que genera dinero de la nada. Bueno, el Banco Central Europeo lo tiene, ¿no? También es otro tema, que por el amor de Dios no atesoréis euros porque la inflación subyacente es bastante más fuerte de lo que la gente se piensa. Sí, pero que al final imprimir euros no es gratis y lo pagamos todos. Pero esto es una cosa que mucha gente me dice, bueno, la culpa es de la Unión Europea, no sé qué, no teníamos que haber entrado en la zona euro. Bueno, si no hubiésemos estado, actualmente España tendría una hiperinflación. Saldría Pedro Sánchez o el que estuviese y diría, que no hay dinero para pagar pensión, no pasa nada. Máquina de imprimir y ya está. Y al estilo Argentina, al estilo en Venezuela, por ejemplo, siguen pagando las pensiones como se prometieron. Sí. Pero que eso, si lo cambias a dólares, pues igual las pensiones de la gente son de $1.50, $2. Pero el gobierno, por así decirlo, ha hecho lo que prometió, que era pagar esas cantidades. Correcto. Lo que luego al ciudadano no le sirve de nada. También algo que me gustaría entender perfectamente es, para trabajos más precarios, por así decirlo, en Suiza, ¿es fácil llegar a ellos o es más complicado? Porque comentabas que un trabajo más con estudios es más difícil, pero uno más básico. A ver, yo en el año 2015, cuando hablaba barbacoas y demás, que quedabas con españoles, que ibas al río y demás, no conocía a nadie que no hubiese encontrado trabajo en Suiza. O sea, el que llegaba agarraba algo casi siempre. Ahora sí que ya hay gente que ha ido y se va con el rabo entre las piernas, ¿vale? También son las ganas que tú le eches. Por ejemplo, mi excompañero de piso en 15 días encontró trabajo de camarero. Pero el tío se esforzó y fue a uno y al otro y al otro. Lo que yo siempre les aconsejo a la gente es que seáis muy educados. El suizo valora mucho la educación, ¿vale? Hay que ser muy educados, hay que hablar con un tono bajo, una cosa que nos pasa a los españoles que hablamos con un loudspeaker. Ser muy educado, evitar tener tatuajes que sean visibles.
cero piercings, no vayas con el pelo lila, sea una persona modesta, educada, que sepas que estás en su país. Y es que al final te van a contratar si les caes bien en esos trabajos. Al final, en este tipo de trabajos es así. Sí, si ¿vale? ven que no les vas a dar muchos problemas. Esto a lo mejor puede ser ofensivo, pero es que la apariencia es muy importante. La educación y las formas y la apariencia es muy importante. Entonces, si esa parte de predisposición es buena, te ven joven y te ven con muchas ganas de aprender, pues tienes papeletas. Tienes papeletas. Está claro que ahora mismo hay muchísima gente que está intentando. Evidentemente, si sabes alemán, francés o italiano, en función del cantón que vayas, tienes más papeletas, porque al final para ¿Pero es ellos, necesario? Esa es muy buena pregunta. Es un tema al final de oferta y demanda. Hace 10 años, una persona que tenía que contratar a lo mejor tenía para elegir 10. Por tanto, decía, mira, me adapto a lo que haya. Actualmente hay mucha más gente que lo está intentando. Por tanto, al final es un criterio más de descarte. A ver, hay que entender una cosa, y es que es así, o sea, no solo el español medio quiere encontrar un trabajo en Suiza, tienes Francia, tienes Italia, mucho italiano que se viene, tienes mucho alemán, o sea, es una cosa que también hay que recalcar, hay mucho alemán que se ha ido a Suiza. Yo he trabajado con mucho alemán y les he dicho, ¿y qué hacéis aquí? Y me lo han dicho, es que Alemania es un infierno fiscal. O sea, no solo España es un país que actualmente expulsa talento o personas jóvenes. O sea, actualmente hay un problema que se está produciendo en toda Europa y, bueno, creo que fue hace poco, que creo que han reconocido desde Europa de que hay una cierta recesión en Europa. O sea, no crece respecto a China o respecto a Estados Unidos y, por tanto, la gente se mueve. La gente se mueve. Por tanto, al final, si tú vienes a Suiza, no solo compites con otros españoles, estás compitiendo con franceses, estás compitiendo con alemanes, estás compitiendo con italianos y con bastantes argentinos. Esto me han escrito muchos argentinos que tienen la gran suerte de que tuvieran algún familiar italiano, consiguen pasaporte italiano, chapurrean algo de italiano, entonces llegan, regularizan su situación en Italia y se van y saltan a Suiza. Por tanto, no es imposible encontrar trabajo en Suiza, pero cada vez es más complicado. Claro, es que al final es como decir, compro Bitcoin a 20.000 o compro a 100.000. Es decir, hay que comprar en el momento que nadie compra. Ahora estás comprando, si el producto se llama Suiza, estás comprando cuando todo el mundo lo está comprando, ¿no? ¿Y recomiendas buscar el trabajo online o plantarte ahí a buscar? Depende. Vamos a ver. Si lo tuyo es algo tipo ingeniería, algo muy técnico, o yo que sé, has estudiado medicina o has estudiado enfermería, algo así, no te es necesario venirte a Suiza, porque al fin y al cabo estás en un trabajo muy de nicho, te van a pedir, bueno, te van a hacer una entrevista al principio que va a ser por Zoom o por Skype. Si les caes bien, normalmente la última entrevista te la hacen in situ allí, que es lo que me hicieron a mí, me pagaron un billete, en caso de que al final me salió para trabajar para Sunrise, y ya está. ¿Qué pasa? Que si tu trabajo es fontanero, electricista, camarero, cualquier cosa de este estilo, hay que ponerse en la piel de un suizo. Es decir, si tú recibes un currículum, una persona que es buena de camarero, pero que yo qué sé, que está en Jaén, hay que ponerse un poco en la piel de un suizo. Dirá, vale, bien, todo muy bien, pero yo tengo dos en mi puerta cada día pidiéndome trabajo. No voy a hacer ese esfuerzo de llamar. Entonces, trabajos que no son, como ya he dicho, de este nivel de universidad, de alta cualificación, te va a tocar irte a Suiza y picar puerta. Entonces, bueno, mucha gente me pregunta cuánto necesitas para sobrevivir en Suiza un mes. Aquí ha habido mucho debate, hay gente que me dice que estoy loco y tal. Yo creo que con 1.500 euros sobrevives en Suiza. Con una habitación y tal, 1.500, por tanto, venirte a Suiza, invertir 2, 3, vamos a poner 3 o 4 meses, pues eso, tienes que tener ahorrado unos 4 o 5.000 euros. O sea, tu inversión inicial para venirte a Suiza e intentar buscarte un trabajo son 3 o 4.000 euros. Pongamos 5 a lo sumo. Entonces, eso sí, te vas a tener que esforzar. Sí, sí. O sea, vas a tener que, yo siempre digo, te coges un General Abonnement del SBB, en el cual, no sé si son 500, 600 euros al mes. 500, 600 euros al mes. Al mes para irte, si no vas en coche, para recorrerte toda la Suiza
Es como un abono de tren Sí, de todo un abono Suiza, de ¿no? tren. También he de decir de que yo, si tenéis coche, recomiendo que vengáis en coche porque os vais a ahorrar mucho dinero. Porque al final, si tenéis coche, tú al final no te tienes que focalizar en una ciudad, tú tienes que recorrerte toda Suiza. Hay gente que me escribe y me dice, ¿qué es mejor? ¿Lucerna, Zúrich, Berna? Yo les digo, tú vas a ir donde te salga el trabajo. No está tan fácil como para decir dónde vas. Yo estoy en Zúrich, pero estoy en Zúrich no porque yo elegí Zúrich, porque es donde me salió el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es armarse de valor, es una inversión. Yo siempre digo que es una inversión en cierta medida bastante asimétrica, porque es verdad que puedes perder 4 o 5 mil euros, pero si te sale un trabajo, en 2 meses trabajado ya lo has recuperado, ¿no? Es que no hay otra. También es verdad que siempre insisto que tampoco se obsesione la gente en Suiza. Ves otros países también interesantes. Claro, o sea, yo qué sé, prueba en Holanda, prueba en Alemania, Reino Unido. Es verdad que no es el premio gordo. Entiendo, obviamente, que Suiza es el mejor país actualmente en Europa. A nivel sueldos es el mejor de todos. Es el mejor, con diferencia. No solamente en sueldos, en calidad de vida, en seguridad en las calles, limpieza. La administración pública es muy eficiente. Sí, pero claro, tampoco te tienes que ser tan blanco-negro, decir, oye, si no me sale Suiza me quedo en España. No, es que España te está echando. O sea, realmente la única persona actualmente, gente joven, que se puede quedar en España es la gente que ha nacido en una familia con cierto nivel de dinero. O sea, si tú naces en una familia que sabes que te van a caer 2, 3 pisos de alquiler, vale, quédate. Puede ser un poco egoísta en el sentido que te estás apalancando de algo que tú no has generado. Yo no lo comparto, pero sé que mucha gente lo hace. Pero si tú has nacido en España en una familia que no tienes nada o máximo vas a tener un piso que tus padres aún no lo han pagado, estás obligado a irte. Es que estás obligado. Y ya no solamente irte por ti, ya por tus padres. Es que a lo mejor, como cabe España, vas a tener que pasarle remesas. Les vas a tener que pasar remesas, ya no solamente por ti. Yo no sé cómo acabará España, pero la cosa va mal. Yo qué sé, a lo mejor el gobierno y el que venga, no importa el color, a la que vean que hay muchísimo español que se ha ido, se inventan una renta universal, como pasa en Estados Unidos. Dicen, mira, bueno, a ver, nos falta dinero. Aquí hay mucho español fuera ganando dinero. Venga, tienes 2 opciones. O renuncias tu pasaporte español o a pagar X dinero por el mero hecho de ser español. Esto parece algo absurdo, pero esto existe en Estados Unidos y creo que en Francia lo quieren implementar. En Francia como que lo debatieron en el Congreso. Correcto, claro, les falta dinero. Y es que al final hay que entender una cosa, es cuando el gobierno le falta dinero, lo van a sacar. No os preocupéis que lo van a acabar encontrando. Ellos no son tontos, ellos irán. Y es otra cosa, la mayoría de la gente, o toda la gente en España, todos sus ahorros los tienen en vivienda. ¿Dónde creéis que el Estado va a pegar mordisco cuando se encuentre en un problema de liquidez? Van a empezar aquí a subirte el IBI, a subirte el impuesto de transmisiones patrimoniales, te van a subir el impuesto a la herencia, porque dirán, oh, este es rico. ¿Por qué? Porque va a heredar 2 pisos. En cambio, la mayoría no heredan nada. Por tanto, desigualdad, justicia social. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues te van a pegar una grabada, un gravamen, para que tú puedas heredar todo el esfuerzo, el trabajo de tus padres, con tal de que, claro, eres un privilegiado. Esto también creo que hace poco lo dijo Pedro Sánchez. O sea, la situación, y no me gusta ser negativo, pero la situación en los próximos 10 años va a ser bastante peor. Es pura matemática, no es que estoy aquí haciendo magia, o sea, es gráfico. O sea, va a haber una cantidad de gastos de pensiones, no solo pensiones, gasto sanitario, porque la gente mayor no solamente se le percibe una pensión, sino que es la gente que obviamente consume más gasto sanitario, por tanto el gasto sanitario se va a tener que disparar. Y si no se dispara, las listas de espera van a aumentar. Y luego un problema de geriátricos. Va a haber un problema que ya hay saturación y no hay suficientes geriátricos para atender a toda la gente mayor. Por tanto, la situación es dantesca. Algo que creo que también refleja muy bien esta situación es que ahora mismo en España la edad media de que la gente se va de casa de sus padres son 30 años. Sí. En Europa tampoco es que seas mucho más baja, son 26.
Creo que eso también como que define un poco el problema de que la gente como que no puede dar ese primer paso a ya montarse su proyecto, su base, su todo, que es tan necesario muchas veces para crecer también profesionalmente y personalmente, el vivir solo. Sí. Y luego también creo que otro dato que nos enseña un poco cuál va a ir siendo el futuro es el hecho que en España más de 30.000 euros al año se considera ya clase alta. Sí. Mientras que por lo que decías, en Suiza es prácticamente el salario Nadie mínimo. cobra eso. Entonces creo que también es un poco como eso que estamos viendo, que en España vas a ser considerado como un rico cuando en cualquiera no, pero en otra parte del mundo vas a ser considerado como la parte más baja de los ingresos. El gobierno es tonto. El gobierno, no importa qué partido político sea, sabe los números. No, lo que pasa es que mienten. Saben perfectamente la situación cuál es. ¿Qué hacen? Simplemente están preparando el terreno. O sea, básicamente te están empezando a cambiar los términos para que empieces a aceptar la nueva realidad. Y la nueva realidad es que vas a ser pobre. No vas a tener nada y el que tenga la suerte o la desdicha de conseguir o que le caiga un piso o una casa, a esa persona lo van a freír impuestos. O sea, en última instancia, yo es que no tendría nada en España. Nada, o sea, yo me lo he planteado quitármelo todo. O sea, llegará a un punto que no va a ser rentable tener nada en España, porque todo va a ser sujeto a un gravamen espantoso. La gente quizás se está escandalizando con lo que yo estoy diciendo, bueno, porque es una cosa lenta. La imagen de la rana que la van calentando lentamente. No pasas de 20 grados el agua a 30, o sea, te van metiendo medio grado cada año. Ya se está viendo. Y lo que pasa es que van tirando globos sondas en el cual van haciendo pruebas de mercado. Y vamos a decir esto a ver cómo reacciona la gente. ¿Qué clase media son 30.000? A ver, hay mucha gente que se ha quejado, mucha gente lo ha tolerado. Vale, perfecto. Ya estás preparando a la gente. O sea, la realidad es la que es. O sea, los números no salen. No salen y el gobierno está empecinado a que no quieren que la gente prospere. Entonces, ya está, es blanco y en botella, no hay mucho más que contar. ¿Cómo dirías que alguien se puede proteger de esto? Porque esto pasa en España, pero no solamente en España, pasa en bastantes países, sí. Por desgracia, esa inseguridad jurídica de que te pueden quitar tus cosas, te pueden bloquear tus cuentas, te pueden pues de repente poner un impuesto a tu casa y estás obligado a seguirlo pagando. ¿Cómo se protege? Si os fijáis, últimamente están saliendo un montón de empresas, gestorías que básicamente se dedican a asesorar a cómo la gente puede irse del país legalmente. Pero no solamente irte del país, eso está bien para generar, pero luego con lo que ganas lo tendrás que almacenar en algún sitio, porque como comentabas, no tiene sentido tener euros. Lo puedes meter todo en Bitcoin, en una billetera fría, en una multisig, en varios bancos. Eso sería lo mejor. Lo mejor es tenerlo en Bitcoin, en autocustodia, en un sistema de multisig, que es máxima seguridad, que tienes varias trezos o varias wallets frías para poder validar, y tener las fresas semillas en diferentes bancos, en diferentes estados. Eso sería la seguridad extrema, ¿no? Obviamente esto es una cosa que para el 99% de la población no es importante. Digo importante, no saben ni lo que les acabo de decir. Ni lo han entendido, ¿vale? Lo que acabo de decir. Bueno, la diversificación entre países. Es decir, en vez de tener 20 casas en España, pues si te gusta tanto el real estate, diversifica entre países. Pues ten 2 en Polonia, una en Bahamas, déjate una para las vacaciones en España, diversifica entre países, ¿no? Y en última instancia, vete a un país pequeño de baja tributación, como por ejemplo, yo qué sé, República Dominicana, tienes ahora el non-dom tax de Chipre, la misma Andorra, bueno, estaba el NHR de Portugal que ahora se lo han cargado. Bueno, la Unión Europea va atacando. El Salvador no te cobran nada por Bitcoin. Tienes países, creo que también Paraguay la tributación es muy baja. Quizás en un futuro Argentina puede ser muy, muy tentador. Pero sí que es verdad que lo que es Europa, a excepción de Andorra y Suiza, aunque también es verdad, ya veremos cómo capear en el temporal, porque también es verdad que Suiza la población se está envejeciendo, lo que pasa es que el sistema ahí es de capitalización y demás. Es como que la gente elige la pensión que pagar y en función de lo que pagan lo que estaba diciendo, es decir, toda Europa en general, muchas de las cosas que están pasando en España no solo pasan en España, están pasando en toda Europa. Lo que pasa es que España va un poco por encima. Ahora hace poco ha salido que en Dinamarca quieren aplicar un impuesto a las criptos del 42%, aunque no vendas.
O sea simplemente la ganancia latente te van a hacer una autoliquidación anual. Tú imagínate. O sea que cada año, aunque tú no vendas, te pegan un mordisco del 42%. O sea, es que es una señal de que te tienes que ir del país pasado mañana, ¿no? Entonces, hay un problema en toda Europa de que no saben dónde van a sacar el dinero. Y esto en Suiza también le acabará afectando. Creo que hace poco subieron los impuestos también para las pensiones. Bueno, si quieres te comento cómo funciona. El sistema de pensiones es un sistema mixto. Para que lo entienda la gente, en España tenemos un sistema que es el sistema de reparto. Reparto ya lo dice la misma palabra, que es la gente que hoy trabaja, lo que le sacan por cotizaciones a la Seguridad Social, ese monto se reparte, o sea, se ingresa en forma de nómina a todos los pensionistas. Es un sistema 1 a 1, ¿no? Es como agua entra por un lado y agua sale. Si hay poca agua que repartir. No hay ningún tipo de inversión. El sistema en Suiza es un sistema mixto, que es el que tiene la mayoría de los países europeos. También en Estados Unidos creo que funciona así. Y es que hay un sistema de reparto, igual que el español, lo que pasa que es muy pequeño, es una cantidad de impuestos bajo, creo que está entre el 6 y el 7, en España son 30, en el cual simplemente se entiende que si tú has sido una persona que no has sabido ahorrar o no has tenido la capacidad de ahorrar, pues bueno, para que no te mueras de hambre tienes esa pequeña pensión, lo que es una pensión existencial. Y luego tienes el segundo pilar, que no es más que un plan de pensiones privado, como se tiene en España, pero en España es voluntario, aquí es obligatorio, en el cual tu empleador, parte de tu salario lo depositan en ese fondo. Ese fondo es verdad que no da mucha rentabilidad porque no puedes invertir en lo que tú quieras, sino que hay una serie de productos que decide el gobierno. Y no es que sean... O sea, tú puedes elegir dentro de lo que te deja elegir el gobierno. Sí, pero el problema es que no lo eliges tú, lo elige el empleador. Y eso es un problema. Porque claro, tú dices, mira, yo quiero este producto, porque hay productos como, por ejemplo, yo qué sé, el más agresivo que yo he encontrado de plan de pensiones es un 75% acciones y un 25% en bonos. El problema que ocurre es que tú, como trabajador, no puedes elegir. O sea, es el empleador que decide dónde meterlo. Entonces, si tú sabes de finanzas más que el empleador, ves que estás perdiendo dinero. A mí me pasó en mi antiguo trabajo. Es que no da rentabilidad. Montado un sistema, una colectividad que no da nada. Entonces, tampoco es una solución eso. ¿Cómo se capea? ¿Qué es cómo se capea en Suiza? Muy simple. La gente cuando se jubila en Suiza hay dos tipos de personas. El que tiene una casa en propiedad y el que no la tiene. El que no la tiene ya directamente se va de Suiza. O sea, es muy típico que el suizo cuando se jubila se va a vivir a otro país. Creo que incluso en Tailandia, en Indonesia, hay geriátricos suizos. Cuando quien te atiende es un Svartdeutsch, es una persona, una enfermera suiza que está allí, que obviamente es mucho más barato. Es decir, está muy extendido que muchísima gente que se jubila en Suiza decide irse del país. Claro, porque van a vivir muchísimo mejor. Efectivamente, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el segundo pilar, siendo mejor que el sistema de reparto español, porque por lo menos no cargas una deuda a las futuras generaciones, es verdad que es insuficiente. Pero es insuficiente porque es que la gente no ahorra y es su culpa. O sea, la gente, sobre todo yo lo veo en Suiza, siempre se dice que el suizo es muy ahorrador y no es del todo cierto. Yo que he tenido amigos suizos, cuando les digo lo que yo he sido capaz de acumular en 10 años sin ser de su país, no se lo creen. ¿Por qué? Porque el suizo es muy gastón. ¿Por qué? Porque es como el español. Yo he nacido en un país donde se gana tanto y yo no me privo de nada. Y si hay que irse a un restaurante se va, y si me quiero ir a esquiar cada fin de semana, no, son máquinas de gastar. ¿Qué pasa? Que se lo juegan todo, como hace el español, se lo juegan todo ¿a qué? A que cuando se jubilen tendrán la casa pagada y que la pensión les dé. Lo que pasa es que no les da, porque el país es un país muy costoso. O sea, tengo un amigo mío, muy buen amigo, que me dijo una frase que también él piensa como yo, también se ha venido a Suiza por lo mismo, para ganar dinero y también irse, que me dice, realmente Suiza es el país más fácil para hacerse rico, si sabes hacerlo bien. Es un país que te puedes hacer rico. Hay mucha gente que... Siendo trabajador para otro. Sí, porque es que tienes capacidad de ahorro. Es decir, hay mucha gente, yo veo gente que está en Instagram, que están en Suiza y siempre dicen, bueno, yo vivo en Suiza, pero no os penséis que soy rico, porque hago esto. No, claro. Si tú quieres tener el mismo ritmo de vida y no te quieres privar de nada, perfecto. Pero el mismo ritmo de vida que en España. Sí, claro. O sea, tú lo que recomendarías sería ir a Suiza y bajar un poco tu nivel de vida. Tú te vas a Suiza pensando que estás cobrando 1.000 euros.
Básicamente es eso. O sea, yo me fui a Suiza, siempre he estado en Suiza pensando que estoy ganando 2.000 euros. O sea, yo toda mi vida me la he gestionado de yo soy capaz de vivir con 1.000 euros al mes. Pero tu estilo de vida es igual que el que era en Barcelona. El mismo. Vale. O Es sea, el tampoco mismo. te privas de nada. Bueno, Simplemente no lo aumentas. no lo aumento, quiero decir, obviamente no me amargo en casa todo el día, voy a esquiar, pero en vez de ir a esquiar cada día, voy una vez o 2 veces al mes. Sí, pero que si en Barcelona llevas 2 veces Sí, exacto, al mes al restaurante, sí. haces lo O sea, mismo. tampoco es plan de, a lo mejor la gente puede decir, bueno, este tío se ha encerrado en su casa y no ha salido. También he viajado, he estado en Islandia, he estado en Indonesia, en Tailandia, he hecho cosas. Pero esas cosas que hice también las podía haber hecho estando en España. Lo que no puedes es quemarte la diferencia. Si es tu objetivo, obviamente, si tu objetivo es, como ya he dicho inicialmente, es Crear patrimonio. Crear patrimonio e intentar jubilarte antes de los 40 o 45. Si a ti te gusta tu trabajo, te apasiona tu trabajo y tú quieres quedarte hasta los 65 y apuestas a que el sistema te va a dar, bueno, pues disfruta la vida. Cómprate un M4, cómprate, yo qué sé, un Rolex Submariner y yo qué sé, y vete de vacaciones a España a decirle a toda la gente de España que la estás petando, que de estos también hay. Yo siempre que voy a España soy la misma persona que cuando estaba en Barcelona. No me ha cambiado absolutamente nada en ese aspecto. ¿Cuánto puede costar ahí un alquiler o, por Mira, ejemplo, yo irte a cenar? pago por mi piso a las afueras de Zúrich 1.730, que es un 90 metros cuadrados. Son 2 habitaciones, aunque allí le llaman un 3,5. Tengo una habitación alquilada, o sea, llevo toda la vida alquilando una habitación para no tener que asumir ese coste. Entonces son 1.750, lo que pasa que actualmente han subido los alquileres, ese precio ya no se encuentra. Yo creo que están por 2.000. 2.100, 2.200. O sea, una habitación estamos aproximadamente hablando de 1.000. ¿Irte a cenar un día por la noche? Es exacto. Bueno, estaba ahora en Barcelona y me ha alucinado los precios de Barcelona. Están casi a la par que en Barcelona. Mira, una pizza te cuesta 23, 24 francos, una Coca-Cola te vale 5. Si te vas a un restaurante de categoría, pues te va a costar la broma 60, 70 francos, que aquí en Barcelona son 40, 45. Está más o menos a la par. Mira, una cosa sorprendente es que los parkings en Barcelona son más caros que los parkings en el centro de Zúrich. No se explica. Es que prácticamente los precios son idénticos ya. Al menos comparando con Barcelona. Y Menorca igual. Menorca es muy costoso. Muy costoso. Yo cuando voy a Menorca en verano, yo los precios los veo prácticamente igual que en Suiza. Vas a una gasolinera, lo típico, agarrar el típico café, el no sé qué, y digo, es que en Suiza son 3,5 francos, aquí me están cobrando 3,5 euros por un café. El mundo está caro, eso es así, y pasa en todo el mundo. Sí, no. Hay una frase muy manida, dices, ganarás mucho en Suiza, pero todo vale el triple. Mentira. Eso no es verdad. Es más, todo lo electrónico es más barato, porque el IVA es más bajo, ahí es de un 8%, por tanto, cualquier cosa que no se produce en Suiza, electrónica, es más barato comprarlo en Suiza que comprarlo en España, porque el IVA es de un 21%, ¿no? Entonces, y luego tienes la gran suerte que si vives cerca de la frontera francesa o la frontera alemana, que es mi caso, tú puedes hacer la compra en Alemania. Y es una cosa que lo he dicho muchas veces y la gente yo no sé el por qué, lo puedo sospechar, pero no lo sé. La comida es más barata en Alemania que en España. ¿Cómo es posible? Bueno, supongo que el socialismo del Estado español se dedica a meter sus cosas por en medio para encarecerlo. Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, la comida en Suiza me sale más barato que en España, porque yo hago la compra en Alemania y me ahorro el IVA, porque es una importación. La ley es 300 francos máximo sin tener que pagar impuesto de importación, aunque ahora lo quieren bajar. No sé si lo han bajado a 150, porque ¿qué pasa? Que los lobbies, las cadenas de supermercados... Suiza no es tan liberal como la gente se piensa. Hay bastantes lobbies o grupos de presión. Entonces, están presionando para quitar esa excepción, ¿vale? Claro, para que no haya competencia desleal, ¿no? Sí, lo que pasa es que es papel mojado porque el gobierno suizo no tiene recursos para estar revisándole la compra a todo Dios que entra y sale. Las fronteras son abiertas porque al fin y al cabo Suiza está del Tratado de Schengen. Es un coladero, es poner puertas al campo, ¿no? Pero bueno, resumiendo, para la situación actual en España no... Como ya he dicho, si no vas a heredar, si no eres una familia con un poder adquisitivo más o menos bueno que vas a heredar,
estás obligado a irte, ¿no? Yo, como digo, los desheredados, cualquier persona que va a ser un desheredado en España está obligado a irse. A mí una cosa que me da mucha pena son los inmigrantes que vienen a España, porque, claro, vienen de Hispanoamérica, la mayoría, y claro, se piensan que España es el país de las oportunidades. Y muchos me vienen y me dicen, joder, pues que esto es igual que Hispanoamérica. No me da para generar un buen cash flow. Los márgenes, y muchos de ellos viven también de mandar remesas a sus familiares en Hispanoamérica. Entonces, he conocido gente que están en España con el NIE intentando aplicar a pasaporte español para irse de España. O sea, gente que me ha dicho, yo he venido a España pensando que esto es Europa, hablando mi propio idioma, por tanto tengo todas las facilidades, ganando un sueldo europeo, y se dan cuenta que no, que el socialismo del siglo XXI está llegando a España, o ya ha llegado, ¿no? Que no saben los números. Y hablando de Hispanoamérica, ¿tú crees que estos nuevos políticos que estamos viendo, como Bukele, Milei o incluso Trump en Estados Unidos, no nos pueden dar un poco una visión de lo que puede pasar durante los próximos años en algunos países? A ver, yo creo que Javier Milei lleva actualmente ya un año en Argentina. Podemos decir de que estábamos en lo cierto. O sea, nosotros, los liberales libertarios, que hemos estado toda la vida pregonando de que el Estado se tiene que comportar como un agente económico, tiene que ser una persona como tú, o sea, no gastas más de lo que ingresas y tienes que ser responsable con el dinero. Se ha demostrado, después de un año que está Javier Milei, de que estábamos en lo cierto. O sea, actualmente Argentina está yendo muchísimo mejor. Obviamente los milagros no existen. O sea, reparar todo el daño que ha hecho el kirchnerismo en Argentina, pues pueden pasar 10 o 15, 20 años. Pero sí que es verdad que se da un mensaje. Se está dando un mensaje. Se está dando un mensaje de que estábamos en lo cierto. Y el liberalismo, en última instancia, genera prosperidad para todos. ¿Qué pasa? Que ese mensaje veremos cómo llega. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en este caso Javier Milei se alía con partidos que no son liberales, como por ejemplo Vox. Yo he visto a veces de que Santiago Abascal se abraza con Javier Milei y demás, pero es que ideológicamente no son lo mismo. O sea, se está creyendo de que Vox va a aplicar las políticas que ha aplicado Milei en Argentina, y no lo va a hacer. O sea, Vox es un partido socialdemócrata que va a defender los intereses de los pensionistas. No va a haber recortes, no va a haber ningún tipo de cambio. O sea, vamos a ver. España va hacia el iceberg. O sea, marchas forzadas, como que pones el GPS, el piloto automático y el iceberg está allí. No hay nadie que lo quite. Eso es así, porque hacerlo es autoinmolarse como partido. Y no hay nadie actualmente en España que quiera autoinmolarse. Alguien que sea un estatista, alguien que quiera decir, me vais a odiar el resto de mi vida, pero voy a salvar el país. Eso no existe en España. Entonces, por nuestra parte, sí que es verdad que Milei nos refuerza de que estábamos en lo cierto, pero no creo que eso vaya a haber grandes cambios en España, porque hay que entender una cosa. ¿Por qué llegó Milei en Argentina? Básicamente llegó porque las redes clientelares que montó el kirchnerismo, o sea, habían destrozado tanto el país que ni las redes clientelares percibían rentas. O sea, se ha votado a Milei porque los propios pensionistas, las propias personas que se supone que eran receptores netas del Estado de Argentina, se han dado cuenta que ni ellos les sale a ganar. Y por eso la gente ha votado a Milei, pero la gente no ha votado a Milei porque la gente haya entendido cuál es la ideología de Milei. La gente lo ha votado y dice, mira, este tío es un loco que nos hace gracia y para tener a los mismos y arruinarnos lo vamos a votar, ¿no? Sí que es verdad que también la gente joven, creo que los jóvenes son los que lo más lo han entendido. He escuchado de que muchos jóvenes amenazaron a sus padres diciendo, si no votas a Milei me marcho del país. Y bueno, allí lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso no va a ocurrir en España. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, o sea, cuando hablamos de que España está mal, vamos a ver, está mal para la mitad de la población. Si tú le preguntas a un pensionista, oye, España está mal, está encantado porque cobran una buena pensión. La mayoría, como ya he dicho, cobran por encima de lo que cotizaron. Normalmente esta gente tiene 1 o 2 pisos extra que han heredado de sus abuelos, de sus padres y demás, que los tienen alquilados a 1.000 euros. Entonces, están recibiendo rentas de 800 o 1.000 euros por cada piso que tienen, sumado a que tienen una pensión que a lo mejor les ha quedado 1.700, muchos se están embolsando 2.500 euros al mes. ¿Dónde está el problema para ellos? Que encima no gastan nada y encima, para colmo, los pensionistas tienen el inserso, tienen el bono bus, encima es que no gastan. El IVA creo que para productos
de tercera edad son más bajos que para una pareja que tiene bebés, ¿vale? Entonces, cuando decimos que España está mal para depende de quién le preguntes. Si tú vas por la calle y le preguntas, ¿España está bien o para mal? Si preguntas a una persona de 25 te dirá una cosa, pero una señora de 67, 68 te dirá otra cosa. En Argentina era distinto. En Argentina hubo un momento que nadie estaba contento. Que eso ocurra en España aún queda recorrido. No lo sé, 10 años. ¿Tú ves que se tiene que llegar al caos total para hacer un cambio? O sea, lo de Milei solo llega cuando se destruye todo el sistema y eso no ha llegado a España. ¿Se puede acelerar? Ojo, ¿por qué? Vamos a ver, nosotros al final en España vivimos del subsidio europeo. ¿Qué pasa? Que parece que hay movimientos reaccionarios que se están produciendo tanto en Alemania como en Francia como en Holanda que empiezan a ser bastante euroscépticos. Básicamente ellos se dan cuenta de que tienen el mismo problema que en España, que es que también tienen una cantidad enorme de población dependiente, por ejemplo Alternativa für Deutschland, que ya ha dicho que ellos son anti dar más dinero al sur de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Si mañana cambia la política europea y decimos no pagamos más, España impaga, quiebra. O sea, quiebra y actualmente, y lo que pasaría lo mismo que pasó en Grecia en el año 2011, en el cual se tendría que hacer una quita de deuda y unos recortes descomunales. ¿Qué significa? Por ejemplo, no sé si sabéis que en Grecia creo que se bajó la pensión media a todos los pensionistas griegos entre un 30 y un 40% como requisito para que el país no quebrase. Esa situación podría darse. Y sinceramente, a corto plazo sería una desgracia, pero a largo plazo podría ser beneficio. O sea, lo mejor que le podría pasar a España es que impagase, porque es la única manera en que se van a hacer los cambios estructurales. Entonces, la razón principal en la cual hubo el Brexit fue principalmente por una razón económica y también un tema de fronteras, que no estaban ya hartos de las fronteras abiertas. Entonces, actualmente tenemos una cierta situación parecida se está dando en Europa, que es los estados empiezan a estar un poquito cansados de las fronteras abiertas y están un poquito cansados de estar siempre financiando al sur de Europa. Entonces, yo obviamente no sé qué va a ocurrir en un futuro, pero sí que es verdad que empieza a haber un cierto malestar dentro de toda la Unión Europea. Que eso se podría llegar a traducir en que a lo mejor el euro, a lo mejor no se rompe, pero a lo mejor pueden llegar a expulsar países. Es decir, mira, nosotros nos quedamos con el euro, pero los países que no son responsables, os damos dos opciones. O arreglas tus cuentas, significa hacer unos recortes que históricamente no se han visto en España, y eso significa que te mantienes en el euro. O si quieres mantenerte en ese sistema, pues te sales del euro, pactamos si quieres una quita de la deuda y te vas a las pesetas. Ya está. Tú puedes estar en la Unión Europea sin tener que tener el euro. Eso podría ocurrir. Si eso se hiciese, sería una catástrofe para España porque aumentaría la inflación de una manera descomunal. La gente ganaría, teóricamente, pero después a la que saliese de la frontera directamente y quisiese comprarse un teléfono móvil, vería que el teléfono vale el doble que hace un año, ¿no? Esa situación ya sería el momento de la estampida máxima, y sería el momento en el cual ya el Estado español empezaría a decir vamos a montar renta universal, ¿no? Uh-huh. Entonces, espero que esa situación no llegue, pero sí que es verdad que los próximos años vienen bastantes curvas. ¿Y crees que Suiza, por ejemplo, que está dentro de la zona Schengen, sí, cierren fronteras? Buena pregunta. Ya hay algunos partidos que ya lo han dicho. Mira, en el atentado, creo que fue en el año 2016, en París, no sé si sabes que Suiza es de los países más laxos a la hora de comprar armas. Entonces... ¿Porque es legal ahí tener? Sí, es legal siempre y cuando demuestres que es para tiro deportivo, no como defensa personal. Ya hubo un intento, una amenaza que se hizo por parte de la Unión Europea diciendo o reguláis el tema de armas o os echamos del Tratado de Schengen. Y se hizo un referéndum, creo, que salió por muy poco. La gente, porque sintieron como que era una pérdida de soberanía suiza, y muchos votaron que, mira, pues nada, nos salimos de Schengen, habrá que pasar pasaporte como en Reino Unido y visas y demás, pero nosotros no nos tenéis que decir los de afuera cómo gestionamos lo nuestro. Al final se hizo un cambio, pero es un cambio bastante papel mojado, por lo que hablé con excompañeros míos de trabajo que le gustaban mucho las armas. El único cambio que se hizo es que tienes que demostrar que vas con cierta regularidad al campo de tiro.
Es decir, hay mucha gente en Suiza que compra armas como coleccionista. No tanto para disparar, sino como colecciona. Hay mucho mercado de armas antiguas. La gente holdea, especula con armas antiguas. Hay mucha gente que tiene armerías en casa y no van a disparar solamente porque les gusta como adorno y demás. Entonces, que creo que eso, simplemente que ahora el sistema es igual. Puedes mantener tus armas en casa, con la munición, lo mismo, son las armas semiautomáticas. Automática se puede si pides un permiso especial, que poca gente se lo da. Tengo un amigo que tenía, pero es un follón. Cada mes tiene que venir la policía a revisar cómo tienes la armería y bueno, son ganas de complicarse la vida. Pero sí que es verdad que ahora se tiene que demostrar que vas con cierta regularidad al campo de tiro. A efectos reales creo que es papel mojado y nada ha cambiado, ¿no? Pero bueno, resumiendo, o sea, quizás en un futuro acaba. Si el problema migratorio en Europa se sigue manteniendo, puede dar el caso que Suiza decida poner pasaporte y en todas las fronteras, ¿no? No lo sé lo que puede ocurrir, pero todo... El tiempo lo dirá. Sí, el tiempo lo dirá, pero bueno, no sé. Yo creo que toda Europa a día de hoy está bastante mal y bueno, ahí está el famoso meme, ¿no? De Estados Unidos inventa la inteligencia artificial, los chinos la copian y los europeos nos inventamos el tapón ese que no se puede, que tiene eso para que no vaya a ser que se caiga el tapón. Europa ha cogido una senda muy socialdemócrata, muy proteccionista, en el cual no se estimula la inversión privada ni la creación de riqueza. Y bueno, no sé cómo acabar, obviamente. Lo que está claro es que cada uno tiene que centrarse en lo suyo y eso no esperar sí. que otro te proteja. Porque algo que también has comentado antes, que es oye, yo fui a Suiza para ahorrar Sí. y poderme jubilar antes. Sí. Y si no es jubilarme al 100%, pues poder trabajar en cosas que me gusten más y no tener un jefe, etc. Que eso es algo que en Estados Unidos también se habla mucho, que es el FIRE Movement, Sí. que básicamente es pues, gente que hace cálculos para saber exactamente. Ese soy yo, sí. Cuéntanos un poco sobre eso, porque en habla hispana no se habla mucho, porque en habla hispana como que llama mucho más la atención tener mucho dinero y tener lo que decías, el M4, etc. Y ese movimiento es de quiero no trabajar, pero quiero vivir tranquilo, pero no trabajar y saber exactamente cuánto necesito para llegar a ese punto. Eso sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver, yo he visto muchos vídeos de gente que está a punto de fallecer que siempre se quejan que han trabajado demasiado y han estado poco tiempo con sus hijos. Yo intento entender un poco cuál es el mensaje que da la gente cuando está a punto de fallecer o gente que ya está muy mayor, y normalmente la gente se suele quejar que han trabajado demasiado. Yo creo que hay que trabajar porque además es sano mentalmente y además es el mejor bien social que hay, porque al final cuando tú trabajes es que estás haciendo algo y estás aportando valor a terceras personas, ¿vale? Pero es verdad que también hay que entender que no te vas a llevar nada a la tumba. El ego es importante ocultarlo, porque mucha gente se compra mejor un cochazo, no tanto porque les gusten los coches, sino simplemente para demostrar que tiene cierto nivel de riqueza o cierto nivel de influencia, ¿no? Yo creo que la única persona real que tienes que demostrar en tu vida es tu familia y sobre todo tus hijos. El hecho de tener hijos, que es mi caso, hace que tus prioridades cambien y quieras estar más tiempo con ellos. Más que nada, para jugar, para que entiendan quién es su padre y sobre todo también para educar. Porque también es una cosa que el Estado, como lo tienen montado, ya les interesa que la gente trabaje mucho. Porque así no tienen tiempo para educar a sus hijos. Yo defiendo mucho el homeschooling, defiendo mucho que sean los padres que estén con sus hijos y que les transmitan el valor del trabajo y también el valor de conservar la riqueza y entender de que el tiempo es lo más escaso, ¿no? Entonces, es verdad lo que me estás diciendo, que esta mentalidad la he encontrado con muy poca gente en España. Ahora más, porque desde que hablo por internet y demás, pues eso junta gente con esas mismas aspiraciones. Y que es muy interesante la mentalidad. Sí, esa la tienen mucho en Estados Unidos. Es verdad que en Estados Unidos la gente entiende de que, ¿cómo decirlo? Su vida vale más que un sueldo. Su vida vale más que estar en un cubículo toda tu vida, pasarte 2 horas al día en el coche o en el metro, vivir de paycheck to paycheck, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Yo creo que después del COVID
hay mucha gente que se ha dado cuenta. Yo creo que mucha gente después del COVID se ha dado cuenta de que aceptan ganar menos, pero tener mayor calidad de vida. Esto cuesta, esto se lo he intentado explicar a veces a mis padres y mis padres no lo entienden. Mis padres tienen esa cultura de que si no trabajas es que eres un vago, ¿vale? El trabajo te hará libre, ¿no? O sea, hay una cierta cultura en la cual está estigmatizada la persona que decide jubilarse antes, ¿no? Es una cosa paradójica porque dices, si lo piensas, la mayoría de la gente cuenta los días para jubilarse. Todo el mundo cuenta los días para jubilarse. Me quedan 2 años, tengo 62, 63, voy a intentar prejubilarme, a ver cuánto me quitan. Pero si tú decides prejubilarte o vivir una vida más calmada, aceptando que vas a tener que reducir mucho tu estilo de vida, pues eres un vago. ¿Por qué? O sea, a los 65 no eres un vago y a los 40 sí. Vamos a ver, o sea, da la sensación como que hay un premio. O sea, se ha llegado a un punto en como que hay un premio de reconocimiento, no sé a quién, de que si trabajas mucho la sociedad te lo va a recompensar. Y no es así. O sea, tú no le debes nada a nadie y nadie está interesado en tu vida. Las únicas personas interesadas son tus padres y tus hijos. Entonces, eso famoso, ¿no? De, me jubilo y todos los compañeros te dan ese abrazo y te hacen una cesta y demás. A ver, nadie le importa tu vida. Mañana te vas y en 15 días ni se han acordado de ti. O sea, ninguna empresa, quizás una pequeña pyme, o sobre todo si tienes stock options y ves el sacrificio que está haciendo tu jefe y demás, que se está jugando el tipo, pues a lo mejor allí sí que tienes ese cierto valor de que estás compenetrado. Pero en una gran empresa no, eres un número. Eres un número, por tanto, el dar mucho en una empresa, lo único que estás haciendo es darle menos a tus hijos. Literalmente, el tiempo es finito. Entonces, ¿tú le quieres dar 60 horas a una empresa? Dáselas. Porque quieres una promoción, quieres ganar más. Vale. Si eso es igual a hacerlo 5, 6, 7 años porque tu plan final es directamente agarrarlo todo e irte a un país de baja tributación, Chipre, El Salvador, yo qué sé, donde quieras, Georgia, y con eso disfrutar el tiempo con tus hijos, me parece inteligente. Ahora, estar con la zanahoria, de estos así hay. Un trabajo que te genera estrés, que tampoco te gusta, que te están cambiando, además tú lo ves, sobre todo en países que es muy fácil despedir, como en Suiza, que la gente que tiene cierta edad y saben que que si los despiden no los van a poder contratar nunca más, la gente vive con miedo. La gente vive con miedo. Hay a cierta edad, a partir de los 45 o 50, a partir de los 50 la gente vive con miedo porque saben de que si mañana pasase algo en la empresa no van a encontrar trabajo. Es un drama. ¿Por qué? Porque no has hecho bien tu trabajo, no has hecho tus deberes y por tanto llegas a los 50 sin herramientas para poder sobrevivir. Entonces, en tu caso, ¿qué objetivo de ingresos mensuales te has puesto, que necesitas para poder vivir sin trabajar? Objetivo mínimo, me he planteado conseguir 1 millón de euros de patrimonio. Ese es mi objetivo. ¿Vale? Yo creo que con 1 millón de euros de patrimonio, si no eres muy agresivo, simplemente lo invirtieses en un fondo indexado que te da un 7, un 8, un 9%, con la regla del 3% ya son 30.000, ¿vale? No, en mi caso no es que yo diga no voy a trabajar, yo voy a seguir trabajando porque tampoco he llegado a ese umbral a día de hoy, pero sí que es verdad que trabajo más calmado. Significa que ya prefiero ser autónomo, prefiero trabajar menos horas, aceptando que ganaré mucho menos, pero bueno, yo tengo la suerte de que yo con 500 euros sobrevivo, no tengo grandes vicios, a mí me gusta, aunque hace muchos años que no hago surf, me gusta el surf y eso es una tabla y un neopreno. No hay más gasto que ese, o ir en bicicleta, ir al gimnasio, o sea, realmente hay muchas cosas que puedes disfrutar de tu vida sin gastar mucho dinero, ¿no? Si algún día me hago millonario, pues sí, me compraría mejor un 911, ¿vale? Pero que tampoco es mi anhelo tenerlo. Si pudiese lo tendría, pero si no, tampoco voy a sufrir, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso de 1 millón de euros, ¿vale? Se puede conseguir en 10 años 1 millón de euros. En Suiza, si sabes invertir, es un poco agresivo. Se puede conseguir. Yo siempre digo una cosa, no es mi frase, es de Charlie Munger. Necesitas conseguir tus primeros 100.000 euros lo antes posible.
Y ese es el grave error que comete la gente. La gente cuando empieza a tener ya 20, 30, 40.000 euros en su cuenta bancaria, se lo gastan y vuelven, ¿no? Hay dos opciones. O lo dan como entrada para un piso o se lo gastan en un coche. Las dos cosas son un grave error porque pierdes el interés compuesto y además, aunque no es tan mala decisión la vivienda, el problema es que la vivienda es muy lenta a la hora de crecer. Por tanto, ese patrimonio que yo creo que necesitas no lo vas a conseguir. A mí me gusta mucho, siempre lo he dicho, seguir consejos de gente mayor, inversores importantes de Estados Unidos, como Warren Buffett, Charlie Munger. Siempre recalcan de que tú hasta que no consigues tus primeros 100.000 euros en liquidez, ni duermas. Trabaja de lo que sea, vive en una tienda de campaña, lo que sea, porque tus primeros 100K es que el efecto bola de nieve de interés compuesto es descomunal. Es descomunal. Entonces, yo siempre lo he dicho a la gente, aunque parece mucho, y lo es, vuestro primer objetivo es conseguir 100.000 euros. Y no en hipoteca, no, 100.000 euros en cuenta bancaria en inversión. En SP500, en Nasdaq, podría decir una parte en Bitcoin, pero bueno, no es recomendación de inversión, eso ya cada uno. Yo soy muy Bitcoin Maxi, pero eso no significa que esto sea un producto, un asset para todo el mundo, pero fondos indexados me parece una estrategia muy sensata, sí, ¿vale? Es 100%. muy sensata y quebrar no vas a quebrar, estás invirtiendo en las mejores empresas de Estados Unidos, es cero, nunca va a ir. Si fuera cero es que hay una guerra mundial y que todo se va... En ese momento ya ni te importaría el dinero que está allí, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo final, aunque mucha gente a lo mejor se puede pensar que estoy un poco flipado de la vida, si tú consigues reunir 1 millón de euros de patrimonio, puedes vivir prácticamente trabajando poco, simplemente viviendo en países que los impuestos son bajos y que el coste de vida es bajo y trabajando media jornada, haciendo tus cositas, pero obviamente algo vas a hacer, no vas a estar todo el día viendo la tele, ¿no? Pero es posible, ¿vale? Es posible, pero eso sí, en España imposible. Para hacer eso tienes que irte a un país, como ya he dicho, que generas buenos cash flows, o sea, generas buena cantidad de dinero que puedes ahorrar cada mes. Sé muy frugal, ahorra mucho, ten muchísima paciencia. El grave error que comete la gente es que no es paciente. La mayoría de la gente no es capaz de planificarse la vida a 10 años vista. La mayoría de la gente no sabe dónde va a estar el año que viene. Así no llegas a ninguna parte. Tienes que tener un plan a año, a 5 y a 10, porque si no, no eres capaz de hacer ese esfuerzo, porque ya adelanto, o sea, ahorrar es complicado. O sea, tener dinero en tu cuenta bancaria y saber, porque tu cerebro es muy cabrón en ese aspecto, porque ves un coche, ¿a quién no le gusta? A mí me encantan los coches. O sea, y saber que tienes el dinero y que es solamente hacer una transferencia bancaria y mañana ya tienes el coche es muy tentador. Es jodidamente tentador. Tienes que tener una cabeza jodidamente muy amueblada para reprimirte de todos esos impulsos que tanto te apetecen, simplemente para anhelar, que yo considero que es lo más importante, que es tu vida, es tu libertad. Y eso vale más que cualquier cosa. Me comentabas también que tu objetivo en Suiza es ir unos años, pero luego volver. ¿Tu objetivo es volver a España? Mi objetivo inicial siempre ha sido volver a España, pero visto lo más probable, lo que me estoy manejando actualmente es irme a Chipre. Estoy mirando Chipre porque Chipre tiene una condición muy ventajosa que es el non-dom tax, una norma que la Unión Europea se la quiere encargar, pero por lo menos este año, en el año 2025, sigue vigente, en el cual es una situación en la cual Chipre no te reclama ningún rendimiento que generes fuera del país. Por tanto, si tú tienes acciones, cripto, cualquier cosa que no esté depositado en Chipre, sino que lo tiene, yo que sé. O un negocio fuera del país. O un negocio fuera del país, a Chipre le traes sin cuidado. O sea, es que directamente ni te pide, ¿vale? Lo único que te va a pedir Chipre es lo que tú generes. Por ejemplo, si estás en Chipre y tú vendes infoproductos o eres un programador y tributas como autónomo chipriota, pues sí, eso lo vas a pagar. El IRPF en Chipre, lo que es el rendimiento del trabajo, es ligeramente más bajo que en España, ¿vale? O sea, se paga impuestos, en ese aspecto es mucho mejor Andorra, pero es muy buen sitio si tienes una cantidad de dinero importante en inversiones. Porque claro, te evitas el capital gain tax.
Sí que es cierto que no existe el capital gain tax siempre y cuando lo que tú retires anualmente esté por debajo de lo que tú generas por trabajo. Si ganas un sueldo de 100.000 euros en Suiza y tú vendes acciones, bonos, lo que sea, y el profit, la plusvalía que generas latente está por debajo de esos 100.000, no pagas impuestos. Pero si tú tienes, porque llevas muchos años comprando, haciendo DCA, holdeando y demás, y ese año quieres cashearlo todo, porque sospechas que va a haber un crack, y generas, pues eso, vamos a poner que 200.000, si tus salarios son 100, los primeros 100, 50, o sea, 50-50, los primeros 100 no pagarías nada, pero esos 100 adicionales entrarían dentro de tu rendimiento del trabajo. Por tanto, tributarías por valor de 200.000 euros. Entonces a 200 ya se sube. Eso no lo sabía, tengo que decir aquí que fue gracias a un chico que me sigue que me lo comentó, en una letra pequeña, una cosa que me costó encontrarlo, ChatGPT me dio la solución. Chipre no es así. Chipre, si tú aplicas el non-dom tax, te dan 17 años, ni más ni menos, 17 años en el cual no se meten contigo. Ahora bien, importante, si tú te vas a Chipre y pides el non-dom tax, al cabo de 2 años te vuelves a España y luego quieres volver a Chipre, ya no puedes aplicar el non-dom tax, porque solo aplica a la gente que no ha estado los últimos 7 años, tengo entendido, en Chipre. Esto se lo van a cargar porque la Unión Europea ven un agujero donde mucha gente se está yendo, ¿no? Pero este año es vigente. Y bueno, y se puede aprovechar este año. Se puede aprovechar y a lo mejor lo más probable es que este año me vaya a Chipre. Quería volver a Menorca, pero no va a ser posible. Y más visto lo visto, ya veis cómo está el tema de la cuota de autónomos en España, que la están atornillando. Antes era un tipo fijo, ahora ya es variable. Es insostenible vivir en España. Es asfixiante. ¿Crees que todo esto que está ocurriendo en España, en otras partes de Europa, hay una élite, por así decirlo, que realmente quiere que la gente no progrese, no ahorre? Si te fijas en Europa, la riqueza que puedes acumular en 2-3 generaciones ya se ha ido entre impuestos, etc. ¿Crees que hay algo por encima o simplemente es una mala gestión? Bueno, y eso es la famosa teoría de la conspiración. Yo no creo mucho en la teoría de la conspiración. Yo creo más en que los números no salen por el cortoplacismo de los políticos. Yo creo que simplemente los políticos, su mandato son 4 años, su objetivo no es el Estado, no es el bien común como ellos suelen decir, sino simplemente sobrevivir y colocar a los suyos. Por tanto, lo que pase los próximos 4 años les es indiferente, ¿no? Por tanto, no existe un plan. No existe un plan a largo plazo de la situación, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en países dictatoriales, que obviamente no los defiendo, pero, por ejemplo, se puede ver en Emiratos Árabes, que es una dictadura, pero que como al ser una persona el dueño de las tierras, y es la teoría de Hoppe, en el cual el hecho de que exista una cierta monarquía y el que todo al final, en última instancia, es propiedad privada de un rey, en ese caso tiene siempre una visión a muy a largo plazo, ¿no? Hay una visión, si os fijáis leéis un poco la historia de Emiratos Árabes, de Dubái, Abu Dhabi, hay un programa, hay una planificación a 30, 40, 60 años vista. No existe una planificación a 30, 40 años vista ni en España ni en ningún país europeo, por el sistema democrático de la alternancia de cada 4 años. Entonces, yo creo que simplemente es el sistema democrático produce esto, ya de entrada. Y luego también es cierto de que la gente sea pobre es un arma muy poderosa para los políticos. Si tú eres rico, tienes dinero, tú no escuchas a un político. Cuando muchas veces digo que en Suiza la gente no está interesada en la política, es porque el suizo medio tiene el estómago lleno. Si tú tienes el estómago lleno, tú no te preocupas en la política, tú haces tu vida. Si te gusta pescar, vas a pescar. Si te gusta el golf, haces golf, estás con tus hijos. Es que la vida sana de una persona sana es una persona que no está interesada en política. Es una persona que hace su vida porque el sistema le permite hacer su vida. Tiene su casa, tiene sus hijos, tiene una proyección. O sea, el hecho mismo de que en España estemos todo el día obsesionados en política es ya la prueba inequívoca de que hay una situación promovida para que una élite, que es la casta política, y toda la gente que se engancha al sistema, como los funcionarios y demás, pues esta gente en última instancia viven a costa de ti, viven extrayendo recursos tuyos, ¿no? Entonces,
como ya he dicho al inicio, cuando sale gente que lo denuncia con muchos seguidores en redes sociales, eso les sienta como una patada allá abajo, porque saben de que lo que están haciendo es que están desprogramando a la gente que les han comido la cabeza en el colegio. O sea, el colegio dices... O sea, en el colegio hay temas que nunca se van a tratar. Es decir, tú no en la ESO, unos chavales de segundo, tercero, cuarto de la ESO, es impensable que un maestro, un profesor saque a debatir si es mejor la sanidad pública o la sanidad privada. O si es mejor privatizar una cosa. Eso no se va a dar. O sea, cuando dicen, es que existe... O sea, hay una serie de tótems en el Estado que dices, ¿existe democracia? Sí. ¿Que podemos debatir? Sí, podemos debatir lo que sea, pero siempre y cuando estés en el marco de la socialdemocracia, ¿no? Ese marco. Si tú te sales del marco, bueno, pues ya no eres de su agrado, ¿no? Ya te atacan con discurso del odio, se inventan el fango, como dice Pedro Sánchez. Entonces, hay una serie de debates que no se van a dar y no se darán. Por eso he dicho al inicio, cuando yo descubrí a Fernando Díaz Villanueva en el año 2011, 12, 13, Huerta de Soto, Arrayo, en esa época que nadie los conocía y tal, y entonces sacaban ideas, debatían, cuestionaban cosas que nadie entendía o nadie se explicaba, tampoco te lo planteabas, que no se tratase en la educación, te das cuenta de que al final toda educación pública está en cierta medida orquestada para un discurso. Al final, tú cuando metes a un niño, que en última instancia es como una expropiación que haces de los padres, porque si los padres deciden, aunque los padres sean millonarios, extremadamente inteligentes, científicos y sabes que los van a poder educar mejor, tú no los puedes sacar del colegio, es una expropiación. Es simplemente, del mismo modo que una persona que hace algo malo va a la cárcel, un niño se le mete en una institución durante muchos años, el niño no entiende el porqué y se le da una formación, ¿no? Esa información en última instancia es ¿para qué? Para que esa persona, cuando tenga la edad de trabajar, ¿qué haga? Pues trabaje, cotice, pague y no proteste. Y como mucho, pues yo soy del PP, tú eres del PSOE, pero da igual, el consenso socialdemócrata está ahí. Entonces, nosotros o la gente que estamos en Internet somos en ese aspecto una amenaza porque nosotros atacamos a ese consenso. Todo lo que os han dicho del colegio es una estafa. Quizás lo que os contaron a los años 30, 40, 50, con la población democrática era una pirámide, podía llegar a funcionar. Actualmente no. Y entonces la mayor amenaza, y esto se vio claramente cuando Pablo Iglesias atacó que eso no son jóvenes, son de extrema derecha. ¿Por qué? Porque es que lo último que quiere esta gente es que la gente joven les escuche. Es que se les desmonta el chiringuito. Se les desmonta. Entonces, en ese momento más creo que también estaba Margallo, que siempre ha sido una persona muy elocuente. Me ha gustado mucho Margallo cuando habla de tema de historia y demás. Una persona muy culta y muy leída. También se ofendió. Estos insolidarios que se quieren ir. Vamos a ver. Si tú estás en una cola para ir a comprar una entrada del cine, pero por alguna razón X, en vez de que tú compres la entrada, tú lo que haces es que la persona de adelante te la compre a ti y tú esperas que el de atrás te la compre a ti, siempre y cuando la cola tienda al infinito no va a pasar nada. Pero si hay una persona que es la última o directamente la última no tiene el suficiente dinero para comprarte la entrada, solamente tiene el 30%, tú no estás interesado en comprarle la entrada al de adelante. Es bastante sentido por eso, porque el sistema de reparto es así. Entonces es un brindis al sol. Mucha gente, desgraciadamente, cree que ha cotizado, la palabra cotizar, el verbo, no has cotizado. La gente cree que cotizar es, bueno, pues como que metes ese dinero en una hucha que te pertenece y que el Estado de alguna manera lo invierte. No, perdona, eso es un sistema de capitalización. Se han inventado la palabra cotizar cuando realmente es un impuesto. Es más, mucha gente, cuando hacen cálculo de la presión fiscal en España, ignoran las cotizaciones. Claro, mete las cotizaciones como impuesto. Es que la presión fiscal en España está muy por encima del 50%. Cualquier persona que gana 30, 40.000 euros al año, si hace un cálculo sumando lo que paga el coste de empresa, lo que le queda, sumado luego, si lo gasta todo, el IVA o los impuestos indirectos como el tabaco, alcohol, gasolina, el impuesto de matriculación del coche, más luego el repago después del impuesto de matriculación, que es un 16, más el 21%, y más luego si compras una casa que tienes que pagar el ITP, que además no pagas el ITP del precio que compras, sino que el que ellos deciden en función del valor catastral.
actos jurídicos documentados, incluso los seguros tienen impuestos, los subieron hace poco. Es que si tú eres conocedor de hasta dónde llega la tributación en España y lo metes todo en un Excel, es que te pasas literalmente más de 8 meses al año para ellos. Y hay fue muy interesante, fue el Bernardos, Gonzalo Bernardos, que se llama, que le preguntaron, ¿qué pasaría si todo el dinero que el empresario paga por su trabajador, vamos a hacer una cosa, que sea el trabajador el que lo pague luego. Que lo pague una vez al año, ¿eh? En Suiza se paga así, una vez al año, o sea, ¿qué ganas? ¿3.500? A mí me cuesta 3.500, ¿no? En Suiza recibes todo el sueldo y luego pagas tú una vez todo. al año. La parte de IRPF, lo que es el rendimiento del trabajo, si tienes el permiso C, que es mi caso. Si es B, te van haciendo autoliquidaciones. ¿Vale? Pero imagínate eso, que te lo dan todo. Es que hay un momento que esa persona que ha ganado 40.000, habrá un momento, o sea, mentira, que ha percibido a lo mejor, vamos a poner 45.000, habrá un momento que le va a llegar una carta de Hacienda y le va a pedir perfectamente 15.000 euros de una sola tacada. Entonces dirás, todo el ahorro, todo ese dinero que tenía invertido, que estaba planificando para poder hacer lo otro, es que se lo tengo que dar. O sea, la cantidad de impuestos que se paga en España, si la gente fuese conocedora, es que monta una revolución. Es obsceno, es abusivo en todos los términos. Es abusivo. Pero la propaganda del Estado, La Sexta Noche, Radio Televisión Española, El Broncano, pues obviamente ellos se rigen a su amo, ¿no? Entonces, si te fijas, es sorprendente. Yo no veo la televisión, pero a veces cuando voy a España, mi madre pone la tele y me tumbo al sofá y los escucho. Es que el discurso de esta gente es totalmente... Es que no tiene nada que ver con lo que tú percibes en Internet. O sea, la información que tú percibes en Internet y la información que te da es que es pura propaganda, ¿no? Por eso salía el de Cuarto Milenio. Alguno que se le sale un poquito pícaro, un poco disidente, ya se lo quieren cargar, ¿no? Entonces, están preocupados, el gobierno está muy preocupado porque sabe que la gente joven consume Internet, no consume la tele. Por tanto, todo lo que son los pensionistas, las charos y demás, pues sí, están, vamos, hiper mega convencidas del sistema. Pero la gente joven no. Por tanto, lo que tú tienes aquí es una brecha, es una rotura intergeneracional en el cual, desgraciadamente, se ha llegado a un punto en el que la persona joven, sus intereses son totalmente contrarios a los intereses de sus padres o abuelos. Entonces es terrible. Es una situación dantesca. Es muy complicado además con lo que tú decías de que la gente joven también está dividida en partidos, no se organiza. Es parte del juego. Y lo complica aún Es más. parte del juego. Yo, mucha gente que a veces me meto con Vox, recibo hate, porque hay mucha gente que se piensa que Vox lo va a arreglar. Entran en el juego. Es que no hay juego. O sea, hay una gran frase que siempre digo, el auténtico voto actualmente es el voto con los pies. Es así. O sea, actualmente, si tú quieres realmente votar, vota con los pies. Además, no solo vas a mejorar tu situación, sino que el mensaje que le vas a dar a España es total. ¿Por qué? Porque van a dejar de sacarte la pasta. Que votar por los pies, para que la gente lo entienda, es mudarte a otro país. Efectivamente. Básicamente. Simplemente. Que es como se ha hecho históricamente, en la época de la Edad Media, en la época donde no existían estos sistemas hiperfiscalizadores. La gente se ha basado siempre en mudarse. O sea, la itinerancia de seres humanos para vivir en entornos mucho más propicios para poder acumular capital, pues es que no es nada nuevo. Se ha visto, se verá siempre, ¿no? Lo que pasa es que a los estados no les interesa, ¿no? Hay una frase muy buena que decía Fabián Cebarrio, que dice, cuando decidió irse a Chipre, que es que se nos ha vendido como que los estados les tenemos que rendir pleitesía, ¿no? Es como si yo, por comprar Coca-Cola o por comprar Mac, si mañana yo decido no comprar Mac, me compro un IBM, Mac me manda una carta diciendo, oye, ¿por qué no me compras Mac? Claro, es una situación... Mucha gente no le puede gustar lo que digo, pero es que para mí los estados son como productos. Que sea, hay un producto España, un producto Chipre, un producto Suiza, en el cual, en función de mi situación actual, me interesa más comprar ese producto o comprar el otro. Pasa aquí en Andorra. O sea, a nadie que yo sepa se ha venido a Andorra por las montañas. El producto Andorra tiene una serie de ventajas que para mi modo de vida, mi proyecto de vida, me es aconsejable y vengo. Que eso no significa que esté toda la vida. Y esa es la mentalidad. Lo que pasa es que esa mentalidad de no tener arraigo con tu tierra es muy peligroso. Quiero decir, si tú eres de un partido, eres de PSOE,
está claro quiénes son los buenos y los malos. O sea, los del PSOE son tus amigos y los malos son los otros. Pero cuando tú tienes unas ideas un poco ácratas como yo, en el cual no tienes ningún tipo de arraigo, en el cual ellos pueden considerar que soy una persona egoísta, no sé quién es el egoísta, el que me quiere sacar el dinero a cambio de nada o el que yo simplemente quiero proteger lo que es mío, les fastidias a todos. O sea, la mentalidad ácrata es una mentalidad que en última instancia atenta contra los pilares del Estado. Y los pilares del Estado no es en última instancia es el ejército y el poder coactivo. Pero para agilizar, para que no esté la policía mirando y estar en cada esquina, en última instancia, ¿qué hacen los Estados? Se inventan una bandera, se inventan una historia, unos cánticos, que no es más que una manera de convencer a una persona que obedezca una serie de pautas que siempre tendrá un coste por debajo a tener que tener un policía en cada esquina, ¿no? Entonces, el hecho de decir voy a morir por mi patria, pues me parece una cosa estúpida. Si mañana España entrase en guerra, yo no voy a ir. Mis hijos valen más, que prefiero que mis hijos tengan padre a ir allí por la bandera y al cabo de 20 años son tan amigos, ¿no? Entonces, bien, el nacionalismo en ese aspecto me parece una absurdez. Y es verdad que hay muy poca gente que tiene estas ideas de no tener arraigo. Y sé que no gustan al gobierno. No gusta para nada gente que tenga este tipo de mentalidad. Hay muy poca gente, así que por parte del gobierno que se queden tranquilos, la mayoría de la gente han recibido y les han comido la cabeza y entienden que su país es su país y que van a estar allí hasta el fin de sus días, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que para gente muy específica, en el cual yo me identifico, seguramente vosotros también, pues bueno, tenemos que aceptar que no vamos a poder vivir donde nos hubiese gustado, ¿no? A largo plazo. Y bueno, bien. Sí, si tuviese que quedarme con una cosa especialmente para la gente más joven que esté pues, un poco eligiendo su futuro es no centrarse, bueno, primero entender lo valioso que es el tiempo. Correcto. Y para qué lo quieren utilizar, no invertirlo en política, no sé qué, efectivamente, noticias, centrarse solo en ellos. Y centrarse en ellos 100%. y que igual es decidir quedarse en España y ya está, o irse a un país donde vayan a poder ganar más dinero para ahorrarlo y luego volver a España o hacer lo que sea y ver el mundo como un tablero. Correcto. En el que puedes ir jugando, además a día de hoy que es relativamente sencillo moverte internacionalmente. Así es. Básicamente tienen que entender, y es una cosa que es duro decirlo, tienen que entender que el mundo no les debe nada. El mundo estaba aquí antes que naciesen y el mundo seguirá aquí cuando fallezcan. Tienen que aprender a ser responsables de sus actos y aceptar de que van a recibir ayuda obviamente de sus padres, de algunos amigos muy, muy en concreto, pero que al final la única persona que va a decidir el rumbo de su vida es uno mismo. Es muy difícil que la gente lo comprenda porque es precisamente todo lo contrario que te enseñan en el colegio. Es rompedor, mucha gente lo entenderá, otra gente incluso no le gustará o se ofenderá. Pero es que es así. O sea, es que es lo que yo no entiendo de la gente mayor. O sea, gente mayor que llevan, yo qué sé, 30 años votando. Pregúntales, ¿me puedes explicar en qué te ha mejorado la vida? En nada. O sea, la gente por alguna razón no entiendes que no te van a mejorar la vida. Se mejora la vida a ellos. Entonces, aprende a valerte por ti mismo y a excepción de que hayas nacido con la mala suerte de que tienes algún tipo de minusvalía, la mayoría de la gente nacemos con suficiente capacidad intelectual, con fuerza, con energía y el cuerpo de una persona hasta los 45 o 50 no suele pedir mucho más que comida sana y agua. No hay excusa a día de hoy. Y más, insisto, y esto es una cosa que lo dije hace muchos años, el español medio no es conocedor de la ventaja de tener pasaporte español. Porque todo esto que digo, si se lo dijese a un mexicano, a un venezolano, a un colombiano, pues lo tiene mucho peor. Pero es que siempre le he dicho que lo mejor que tiene España es su pasaporte. O sea, no hay ninguna razón, siendo español, con pasaporte español, el que te quedes en España, porque prácticamente puedes irte a cualquier parte del mundo. Hay otros países fáciles, otros a lo mejor te piden una visa, una serie de requisitos, pero el pasaporte español está valorado entre los mejores pasaportes del mundo. Por ahora, quizás en un futuro ya cambiará. Aprovecha, vete mañana a la Policía Nacional y sácate el pasaporte.
Y aprende inglés, no lo hemos hablado, eso sí, el inglés es fundamental. Sí. No tanto academia como practicarlo. Intenta incluso, si te tienes que poner el teléfono móvil en inglés, acepta que el inglés es el idioma del planeta, del mundo, y vas a tener que utilizarlo porque todo el mundo habla inglés. Si quieres sobrevivir y quieres prosperar y dejarle algo a tus hijos, no veo otra. Pues nada, con este mensaje ya de idiomas cerramos este podcast. Muchas gracias de verdad por pasarte. A más de uno lo vas a dejar pensando durante alguno unos me días. odiará, pero es la verdad. No, de verdad que no. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.